Hola, buenos días, bienvenidos a Beablat Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Migawa Frishman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akefoku, Hack 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con Inmortalidad, empezando por casarse con la cuñada. Capítulo 661. Intégrate al mundo de los puntos de acupuntura. Entonces devuélvela. Bébetelo todo de un trago. Aunque el vino era normal, gritó. Bueno. Tiró de Chen Xuan y le dijo: Ven, cuéntame qué ha pasado a lo largo de los años. ¿Qué tiene de especial este llamado dominio superior? La gente siente curiosidad por los lugares desconocidos. El tío no es una excepción. Hasta que el cielo se oscureció poco a poco. La mujer que había llegado antes encendió una vela blanca y la trajo, luego se fue en silencio, sin atreverse a molestar a los dos. De repente. Era la tarde del día siguiente. El anciano suspiró en su corazón. Has tenido una vida realmente maravillosa. Si pudiera elegir, prefería vivir una vida libre y tranquila que ahora, fue solo un acto de impotencia. Chen Xuan también se quedó atónito ante el cambio de tono del anciano. ¿Qué quieres que haga? Puedes orientarla cuando tengas tiempo. Chen Xuan juntó las manos e hizo muecas. Al ver su mirada divertida, el anciano se rió y lo regañó, pero estaba extremadamente feliz en su corazón. Nadie se atreve a meterse con él ahora. Incluso los descendientes de Chen Xuan lo trataron con gran respeto, como si fuera el emperador supremo. El anciano se recostó en su silla, borracho, y sus ojos se cerraron lentamente. Al cabo de un rato, empezó a roncar ruidosamente. Luego, penetró lentamente en el cuerpo del anciano y lo ayudó a resolverlo. Después de hacer todo esto, tomó otra manta y se tapó con ella antes de salir del salón. En el jardín. Ella arrojó trozos de carne de monstruo al estanque y apareció una luz blanca familiar. Xiaobai miró fijamente una serpiente blanca en el estanque con cara severa. ¡Qué escena tan familiar, Xiaobai! Caminó hacia el borde del estanque y Xiaobai, que estaba jugando felizmente en el agua, pareció detenerse después de escuchar el sonido. En el momento en que lo vio, se abalanzó sobre él, se quedó flotando sobre su cabeza y emitió ráfagas de rugidos. Su dueño. No esperaba tener la oportunidad de volver a encontrarlo. Extendió la mano, y Xiaobai estiró la cabeza y se frotó contra él. En ese momento, se portaba de maravilla. Es como volver al principio. Hola, joven maestro. Esta es una gran iluminación. Cómo la uses depende de tu propia habilidad. Xiaowan estaba muy contenta porque había escuchado del maestro que el joven maestro era la persona número uno en el dominio supremo. Con solo levantar la mano, puede destruir la existencia del mundo entero. Si pudiera recibir su guía, mis artes marciales seguramente alcanzarían nuevas alturas. ¿Cómo no emocionarse? Mansión Youlan. Caminando entre la multitud, ya no hay guerra en el mundo humano y la satisfacción se puede ver visible en los rostros de esta gente común. Antes de que pudiera darse cuenta, Chen Xuan llegó a la mansión del señor de la ciudad. Entra directamente. Pronto. Youlan. Los dos estaban haciendo algo que ya tenían edad suficiente para hacer: pescar. Y Yilan y Xuaner quedaron atónitos. Una extraña sonrisa apareció en el rostro de Xuaner. Su obra más orgullosa en la vida ha vuelto. Hinzen ha vuelto varias veces y ha hablado mucho de ti. Y Yilan habló en voz baja. Los tres estaban pescando y conversando. Hasta que se ponga el sol. El resplandor iluminó los rostros de las tres personas, volviéndolos dorados. Y Yilan estaba preguntando por Xuaner. A tu propio aprendiz incluso si hace algo malo. Noche. Los tres chocaron sus vasos e intercambiaron tazas. Y Yilan bebió el vino de un trago y, bajo el estímulo del alcohol, se emocionó muchísimo. Desde que regresó al mundo humano, la mansión Youlan, y se convirtió en el amo familiar de la mansión, se sintió más relajado. Aunque Xuaner no lo dijo, sabía que era mucho más feliz que cuando estaba en el reino superior. Xuaner preguntó. Pero no tienes que preocuparte demasiado. Yo me encargaré de todo. Simplemente disfruta. Pero ahora, no es fácil para ellos morir. ¿Cómo se llama? Y Yilan puso los ojos en blanco. Ah, sí, la tortuga milenaria. Jajaja, sin embargo, sus palabras hicieron que Xuaner pusiera los ojos en blanco. Tú mismo puedes ser un cornudo. Sus suegros son realmente únicas. Al día siguiente, Chen Xuan regresó a la aldea Xumargan. Se arrodilló y se inclinó respetuosamente. Vestía una túnica azul, bastante común, pero lucía majestuoso y emanaba el aura de un emperador. Como máximo, hay demasiadas para ver el resto. Y, para ser honesto, no hay mucha calidez y ternura después de 3 generaciones. Así que no hay necesidad de reunirse. Este nivel de fuerza no es suficiente para convertirse en el emperador del reino superior. Y bajo el control de Chen Xuan, naturalmente entró en un estado de unidad. Del mundo. Con la ayuda de Chen Xuan, solo tomó una hora absorberlo por completo. Como artista marcial, ¿cómo podría rechazar una mejora tan rápida? Su talento también es superior para poder cultivar hasta el doble 7, uno debe haber ingresado a la tierra sagrada de la familia Chen, y Chen Yunce también gastó innumerables recursos para lograrlo. Pero después del doble 7, su velocidad de cultivo disminuyó. Él quiere doble 8. Reino del emperador. Pero la realidad le dio una enorme suma de dinero. En las artes marciales, al final, lo que importa es el talento. Él es de primera. Pero esto solo es relativo al dominio inferior del dominio supremo. Por supuesto, fue por eso que Chen Xuan decidió promoverlo a la fuerza. Claro que también tenía que comprobar si su idea era viable. Pronto. Como era de esperar, todavía permanecía en el límite del doble 8 y no había ingresado al reino del pseudoemperador en todos estos años. Los tres hermanos estaban practicando bajo la avenida Chen Xuan. Xiaoqi preguntó mientras miraba a los tres niños.
A lo largo de los años, él y Chenan han pensado en muchas formas, pero Chen Jin y Chen Shen no han hecho nada. Los dos no tenían elección, quizás su talento los limitaba mucho. Él se encuentra en la etapa inicial, y Chenan finalmente alcanzó la etapa intermedia hace décadas. El más fuerte entre los demás es el doble Elite Extreme. Mantuvo su telepatía activa y miró a los tres pequeños. Con la ayuda del poder del Tao, fueron mejorando poco a poco. Un día después. Chen Jin tenía reglas de vida, pero eran muy pocas. Pero, de repente miró a Chen Xuan. Papá, ¿está perfeccionando sus reglas de vida? Y lo mismo ocurre con los otros tres. Fue precisamente debido a la mejora de las reglas de vida que finalmente entró en el reino del pseudo-emperador. Medio día después. Miró a Xiaoqi, y ambos tenían una expresión de asombro en sus ojos. Por supuesto, por el bien de esta regla, casi todos los enemigos en el reino Dao fueron asesinados. Lo entenderás más adelante. Posteriormente, Chen Shen se convirtió en el maestro de las reglas de la sombra. En cuanto a Chen Xiangzi, Chen Xuan reformuló una avenida del tiempo y la colocó en su mar de conciencia. En ese momento, el estudio estaba lleno de partículas de tiempo. Todo el estudio se volvió caótico. ¿Puede Xiangzi resistir las reglas del tiempo? No te preocupes, papá está aquí para ayudarte. Él es responsable de todo. Los tres pequeños ya han alcanzado la cima del pseudoemperador y están a solo un paso del reino del emperador. Ahora entendieron que Chen Xuan quería crear tres emperadores. Especialmente Chen Yunze, quien aún está en el límite del doble 8 después de tantos años. Solo él sabe lo difícil que es. Incluso Chenan y Xiaoqi lo encontraron increíble. Después de marzo. En una mañana brillante, el arduo trabajo de Chen Xuan durante los últimos días dio sus frutos, y Chen Xiangzi fue el primero en abrirse paso hacia el reino emperador. Un regalo del cielo. Se había esforzado tanto que, si fracasaba, no podía aceptarlo en absoluto. Dentro de medio mes. En ese momento, la familia Chen tenía 5 emperadores y un santo. Papá, sus 3 hijos han alcanzado el reino del emperador. Siendo el hijo mayor de la familia Chen, ¿cómo podría no estar ansioso? ¿Cómo podría compararse con el reino imperial? Incluso si es un santo, no es fácil convertirse por la fuerza en emperador. Pero, de nuevo, en realidad no había terminado. Incluso Chenan se sorprendió. Al principio, los 3 hermanos habían pensado que podrían ascender a los 3 pequeños al reino emperador, pero ahora parece que su razonamiento fue demasiado simple. ¿Qué es el reino emperador? Convertirse en un santo, estar en el reino superior, saber demasiado, esto está más allá de su comprensión. Por debajo del reino sagrado, todos somos hormigas. Incluso si uno es un santo, como el santo taoísta, solo es un poco mejor que una hormiga. Papá, ¿qué vas a hacer? Xiaoqi preguntó. Los ojos de los 3 hermanos se posaron en Chen Xuan. Quería esperar hasta que los reinos de los 3 pequeños se estabilizaran por completo antes de continuar. Cuando Chen Xuan habló, las 6 personas se sorprendieron instantáneamente. Porque Chen Xuan nunca les dijo el objetivo final. Lo sabrás en un momento. Los 3 mundos de puntos de acupuntura brillaron y luego aparecieron en el estudio bajo el control de Chen Xuan. Las 6 personas miraron las 3 bolas de luz brillantes. Incluso brillaba tan intensamente que no podían abrir los ojos. No fue hasta que el mundo de puntos de acupuntura se oscureció gradualmente que las 6 personas pudieron ver con claridad. Él era el más fuerte y había visto más que cualquiera de ellos. ¿Mundo? Chenan ya había adivinado algo, pero, con su habilidad, era completamente incapaz de entender. Convertirse en el maestro del mundo de los puntos de acupuntura y un mundo con Dao completo, siempre que los 3 puedan comprenderlo completamente, definitivamente podrán alcanzar la cima del reino sagrado. Por supuesto, todo esto es solo idea de Chen Xuan. El resultado final depende de ellos mismos. Pero los 2 estaban tan emocionados como él. Asintieron pesadamente al mismo tiempo, y luego los 3 eligieron un mundo de puntos de acupuntura y volaron hacia allí. Las 3 personas entraron al mundo de los puntos de acupuntura, la voz de Chen Xuan resonó en sus oídos. Enseguida. Las almas de las 3 personas abandonaron sus cuerpos y volaron hacia el vacío infinito. Bajo la guía de Chen Xuan, plantaron la marca poco a poco. Afuera. Estaba completamente concentrado en ayudar a los 3 pequeños a plantar la marca y no tenía tiempo para prestarles atención. Esto está completamente más allá de mi comprensión. No lo entiendo en absoluto. Él solo está en la etapa intermedia del reino emperador. Al ver que Chen Yunzi lo miraba, Xiaoqi levantó la mano rápidamente. No era tan bueno como Chenan. Papá sabe qué hacer. Tras ser marcados en espíritu y alma, los 3 se volvieron gradualmente sensibles al mundo. La avenida emergió entonces y los rodeó. No solo eso. Al mismo tiempo, los emperadores de los 3 mundos también descubrieron la anomalía, aunque su fuerza estaba completamente sellada por Chen Xuan. Pero todos ellos son emperadores de alto rango. Incluso aquellos maestros que habían alcanzado la perfección en el reino emperador notaron que el espacio se había vuelto más estable y que la energía espiritual había cambiado. Incluso los maestros que habían comprendido el gran Dao descubrieron que estaba cambiando. Parece estar creciendo. Pero no conocen los detalles. Pero una cosa es segura, se está haciendo más fuerte. En este momento, Chen Xuan condensó 3 clones y llegó al lado de las 3 personas. Especialmente Chen Xiangzi, quien comprendió la gran verdad más rápido. La etapa inicial del reino emperador está casi completa. Chen Xuan levantó las comisuras de los labios. Lo había deducido innumerables veces, y parecía cierto. Necesito un maestro. Equivalente al camino del cielo. Solo así el mundo podrá estar completo. ¿Qué clase de miradas son esas? Los 3 finalmente se sintieron aliviados. El pequeño 7 fue el más despiadado. Sonrió y preguntó, papá, ¿cómo estás? Capítulo 662 Wankyu.
Cuñada. Los tres hermanos miraron a Chen Xuan con entusiasmo. Pero no tenía prisa. En cambio, rió entre dientes y se sentó lentamente. Justo cuando los tres hermanos estaban a punto de insistirle de nuevo, dijo: muy bien, mejor de lo esperado. Solo te importan los tres pequeños y nos ignoras. Xiaoqi habló rápidamente. El padre no es tan bueno como el hijo, él es feliz, pero también le cuesta aceptarlo. No es solo él, los tres hermanos son más fuertes. Pueden aceptarlo entre compañeros, pero si se compara con generaciones más jóvenes, su autoestima realmente no lo soporta. Al ver que los tres hermanos lo miraban con entusiasmo, Chen Xuan también sonrió y dijo: no se preocupen, lo he preparado para ustedes tres. Con 6 puntos de acupuntura Daofu es el más completo y es suficiente para que lo compartan. Su atención se centra en Chen Shen y los otros tres hermanos, y no tiene tiempo para cuidar de ellos. Su mirada se posó en Chen Yunce. Ocúpate de los asuntos de Daochen y quédate aquí. Si quieres integrarte al mundo de los puntos de acupuntura, debes estar al menos en el reino emperador. Estás lejos de eso. Su talento era, en efecto, mediocre. Si fuera porque disfrutaba del don de la fundación del país, ni siquiera el doble 8 sería imposible. De todas formas, solo quería quedarse. Era como si tuviera miedo de perderse algo. Depende de ti, pero construye tu propia casa y no te quedes aquí conmigo. Xiaoqi preguntó descaradamente. Pero esto le valió una mirada fría de Chen Xuan. Xiaoqi no se fue, Chen An ciertamente tampoco se iría. En cuanto a Chen Yunce, regresó rápidamente al dominio superior y regresó en tan solo un día. Los tres hermanos construyeron un pequeño patio al lado de la mansión. Hay tantas habitaciones vacías en la mansión, ¿por qué te molestas en ellas? Se quejó Xuan Qiu, pero se llevó uvas frescas a la boca. Tus habilidades de plantación son realmente buenas. Nin Xin parecía orgulloso y dijo: todos estos fueron cultivados cuidadosamente por mis hermanas y por mí, e incluso le pedimos al Elder Tan que organizara la formación. Hacía tanto tiempo que no lo visitaba desde su regreso. ¿Tan al mundo humano? El anciano también se siente solo. No quiere una mujer. Puede ser traído al mundo humano. Si no puede vivir conmigo y los demás, que sea feliz como un anciano. Nin Xin sonrió y dijo: el señor Tan no está solo. El anciano busca una mujer. Sin embargo, Xuan Qiu y Nin Xin se miraron y rieron tapándose la boca con las manos. Sus maridos estaban muy ocupados con las mujeres. Nin Xin no dijo nada. Le pediré a alguien que recoja al señor Tan y a los demás. Pueden tomar una buena copa esta noche. Xuan Qiu también se levantó para prepararse. Solo Chen Xuan quedó en el jardín, tarareando una canción. El anciano buscaba a alguien, lo cual era un gran problema. Por la tarde. Tan Gu vino, dos de ellos. Pero cuando Chen Xuan vio a la otra persona, se quedó atónito. Pensó que era una mujer, pero no esperaba, resultó ser el jefe de la aldea. Por primera vez al dominio supremo, su primera parada fue la isla Wang. Conocía a Nin Xin allí. No esperaba que el señor Tan y el jefe de la aldea se conocieran, así que ambos vivían juntos. Nin Xin comenzó a explicar en ese momento. Dejaron la isla de Waining, el jefe de la aldea también se fue no muchos años después. Después de eso, los dos hermanos Nin Fen y Nin Long fueron enviados a buscarlo, y finalmente lo encontraron en un pequeño pueblo en una remota cadena montañosa. El jefe de la aldea suspiró. El joven que al principio era solo un inmortal, de repente se convirtió en la persona más fuerte del reino supremo. También es culpa suya. Ha estado viviendo recluido en un pueblo remoto, casi aislado del mundo exterior. De lo contrario, lo habría sabido hace mucho tiempo. Hoy. Nin Xin estaba muy feliz de llevar al jefe de la aldea al inframundo para poder verlo a menudo en el futuro. En el pasillo. Nin Xin atendió personalmente a los tres. Nosotros, los hombres adultos, podemos manejarlo solos. El jefe de la aldea sintió pena por ella. Además, era la única mujer presente, así que los tres no podían hablar con libertad. Nin Xin también dejó la jarra de vino en su mano y salió del salón. Después de que ella se fue, el jefe de la aldea suspiró inexplicablemente. Debe haber sufrido mucho en esos años. Pero ahora está bien. Si no fuera por ti, con su personalidad y talento, no sé lo difícil que habría sido su vida. Al momento siguiente, se lo bebió todo de un trago. Me ha avergonzado mucho. Gracias por entregarme a Nin Xin. Luego bebió 3 tazas seguidas. Otra noche de borrachera. Por supuesto, Chen Xuan también ayudó a los dos ancianos a resolver las cosas usando el poder del Tao. Para los dos ancianos, que originalmente tenían una vida corta, vivir unos miles de años más. Al día siguiente. Los dos ancianos abandonaron la aldea de Shumargan. Al final, los dos decidieron irse a vivir con el anciano, ya que todas las personas que vivían aquí eran mujeres de Chen Xuan, lo que no era muy conveniente. Y este lugar no está lejos del condado de Yunce. En un abrir y cerrar de ojos. Chen Xuan le dio una palmadita en la cabeza a Nin Xin. Nin Xin suspiró, luego miró a Chen Xuan y preguntó: ¿puedo pedirle a Nin Fen y Nin Long que reabran la familia Nin? Fue la negligencia de tu esposo. Puedes hacer lo que quieras. Si necesitas algo para revivir a la familia Nin, deja que los niños lo hagan. Me siento muy culpable. De Nin Xin se apoyó en su hombro. Ahora eres la número 1 en el dominio supremo. Estás bajo demasiada presión y tienes mucho que considerar. Sin embargo, después de resolver esta crisis, debería poder quedarme con ellos durante mucho tiempo en el futuro. Al día siguiente. Qin que también vino aquí. Hacía años que no veía a Chen Xuan. Si no hubiera conocido a su maestro no habría logrado lo que hoy ha logrado. Nada mal, nada mal. Chen Xuan asintió con satisfacción. Qin que podía cultivar hasta el doble 7, que debería ser el límite. A menos que abandone la práctica espiritual, puede que no le sea imposible alcanzar la cima del 8º nivel o incluso el 9º nivel del reino Dao. Pero Qin que todavía tiene cierta ambición en su corazón. Como el único discípulo de Chen Xuan.
No estaba dispuesto a aceptar esto y tenía miedo de avergonzar a Chen Xuan, por lo que, a pesar de que había estado estancado en el nivel doble 7 durante tantos años, todavía no había logrado un avance en las artes marciales. Qin Ke parecía avergonzado. Chen Xuan le dio una palmadita en el hombro. Con tu maestro aquí, todo está bien. Qin Ke asintió y dijo, nunca he conocido al maestro, así que lo traje aquí especialmente para que el maestro lo vea. Tú, todos somos familia. Xuer, entra rápido. Al oír la voz de su padre, Qin Yu se arregló de inmediato, temiendo el fracaso. Tras confirmarlo, entró al estudio. Hasta donde recuerdo, el maestro nunca lo había tratado así antes. El maestro nunca ha tratado así a papá. Solo tenía un discípulo, y Qin Yu era su único bisnieto. Por supuesto que también quiere ver su talento. Inesperadamente, el talento de Qin Yu es realmente bueno. De lo contrario, no habría podido cultivarse hasta el reino doble 3 en este momento. Le enseñé 2 técnicas sin tu permiso. Qin Ke estaba a punto de arrodillarse, pero Chen Xuan lo detuvo. Está bien, no es gran cosa. Eres mi único discípulo, incluso si eres mi hermano mayor. Aún puedes hacerlo. Qin Ke quedó profundamente conmovido. Qin Ke también saludó apresuradamente. Aunque tenía esta idea, estaba pensando en cómo hablar. Inesperadamente, el maestro habló él mismo. Ve y encárgate de ello. Los dos llegaron en el momento oportuno. Después de eso, Qin Yu llegó al estudio temprano todos los días. Sin embargo, la mayor parte estaba sellada. Después de todo, su fuerza actual aún era algo débil. Qin Yu alcanzó el reino doble 6 en solo un mes y también entró en el estado de doble vida. Sin embargo, Chen Xuan le pidió que consolidara su reino y que no lo atravesara por el momento. También comenzó a dejar que los 3 hermanos Chen Yunze y Qin Ke comprendieran su gran camino. Cuando encontraban algo que no entendían, se lo explicaba personalmente a los 4. En el espacio abierto del patio central. Los 4 estaban rodeados por la avenida de Chen Xuan, mientras él yacía en una montaña de sillas, sosteniendo un libro en su mano, mirándolos de vez en cuando. Buen té. Las mujeres trabajaron duro para cultivarlo para él, por lo que este valor emocional debe ser recompensado plenamente. Después de regresar a la aldea Xuangan, hicieron todo por sí mismos y también comenzaron a disfrutar de este tipo de vida. El día, a excepción de Suwan y Ninshin que están en casa, casi todos tienen algo que hacer. En cuanto al cultivo, ninguna de sus mujeres es muy entusiasta. Incluso el Kim Yin más fuerte es así. Como son las hermanas mayores, Suwan y Ninshin suelen cocinar y lavar la ropa para ellos. No pasará mucho tiempo antes de que Yunce se abra paso hacia el reino pseudo-emperador. No te preocupes, no habrá ningún problema con Wei Fu aquí. ¿Cómo es posible que no supiera lo que Suwan Qiu quería decir? Los 2 hombres que más le importaban en su vida eran Chen Xuan y Chen Yunce. Al fin y al cabo, era su propio hijo, así que era comprensible que se preocupara más por él. 3 días después. Durante muchos años, estuvo atrapado en el límite del doble 8. Como hermano mayor, es el único que comprende la presión que implica. También se enrojecieron. Nadie conoce a un hijo mejor que su madre. Aunque lo ha visto poco, comprende mejor los pensamientos de Chen Yunce. Esta noche. Desde que Chen Xuan regresó, a excepción de aquella vez en que durmieron juntos, después se turnaron. Hay demasiadas mujeres. Suwan Qiu está particularmente entusiasmado esta noche. Los movimientos elegantes vinieron uno tras otro, lo que realmente sorprendió a Chen Xuan, pero lo disfrutó mucho. Después. ¿Estás tan feliz hoy? Él continuó burlándose de ella con sus palabras. La palabra cuñada es su punto más débil en la vida. En cambio, abrazó con más fuerza a la hermosa mujer, le puso un dedo en el lóbulo de la oreja y preguntó en voz baja, ¿cómo se decidió mi cuñada entonces? ¿Por qué preguntas esto? Es muy vergonzoso. Contento. Por otro lado, agitó sus pestañas ligeramente, entrecerró los ojos, exhaló suavemente y levantó las comisuras de la boca antes de quedarse dormida lentamente. Rápidamente más de un año. Chen Yunce ya ha alcanzado la última etapa del pseudoemperador, y no le llevará mucho tiempo abrirse paso. Además de él, Qin Ke también alcanzó el doble 8, pero el límite específico aún está a cierta distancia. Aparte de ellos 2, Xiao y Chenan han hecho algunos progresos, pero no mucho. Mi talento es limitado y sería una completa pérdida de tiempo si continuara así. En ese momento, Chen Shen y sus 3 hermanos ya habían alcanzado la última etapa del reino emperador, y todavía estaban creciendo rápidamente. Y eso no es todo. 3 mundos de puntos de acupuntura le ha traído grandes beneficios y su comprensión del Tao se ha vuelto cada vez más profunda. Los 2 se miraron y asintieron al mismo tiempo. Los 2 respondieron al mismo tiempo, y luego, sin dudarlo, se convirtieron en 2 corrientes de luz y volaron hacia el mundo de los puntos de acupuntura. Y sus 3 hermanos, dejaron una huella. Intentaba comprenderlo antes, era confuso y difícil de entender, y no exageraba al llamarlo un libro celestial. Pero ahora es tan fácil como beber agua y comer. Bajo la influencia del poder del Gran Dao, el poder espiritual y el alma se vuelven anormalmente activos. 3 años después. Eso es todo. En esa época también se produjeron grandes cambios en su cuerpo. Capítulo 663 Todas embarazadas. Jardín de té en la montaña trasera. Desde que Chen Yunce también entró en el mundo de los puntos de acupuntura, Chen Xuan ha tenido mucho tiempo libre. Solo necesita dividir su alma en 6 clones para vigilar los 6 mundos de los puntos de acupuntura. En cuanto a Qin Ke, se quedó en el patio central para continuar comprendiendo el Gran Dao. Todavía falta algún tiempo para que aparezca el pseudoemperador. Así que los acompaña todos los días. Hoy vine al jardín de té y les ayudé a limpiar las malas hierbas. Parecían muchachas de campo. ¿Es ese tipo de persona? Pero esta hierba crece muy exuberante, casi la mitad de la altura de una persona.
Con razón están tan ocupados cada año. No muy lejos, Ning Xian, que ya había empezado a trabajar, habló mientras sostenía la hierba recién cortada en su mano. Jajaja. Ning Xian resopló insatisfecha y arrojó la hierba que tenía en la mano hacia Chen Xuan. Sin embargo, lo esquivó fácilmente e incluso se burló. No te golpeó. Esto hizo que Ning Xian pusiera los ojos en blanco, luego lo ignoró y continuó trabajando. Hoy hay que quitar todas las malas hierbas. Aunque su trabajo era un poco problemático, aún disfrutaba de esta vida pastoral. Luego actuó como un niño travieso. Después de un tiempo, llegó al lado de Ning Xian, deliberadamente causó problemas y después de hacerla enojar, inmediatamente huyó para buscar su próximo objetivo. Las chicas solo pudieron sonreír amargamente. No debería haberlo traído aquí. Mediodía. En la cresta del campo, Suban y Ning Xian colocaron cuidadosamente la comida preparada. Las chicas y Chen Xuan se reunieron. Disfrutando del campo, comiendo, bebiendo y charlando. Lo hice esta mañana. Tiene un sabor refrescante, ligeramente dulce y un poco arenoso. Él sonrió y elogió. Tu artesanía es cada vez mejor. Desde que regresó, no solo él, sino todos los demás han estado pensando en formas de prepararle comida deliciosa. Casi un truco nuevo cada día. Si no fuera por esa mierda, estaría dispuesto a vivir aquí todo el tiempo que quisiera. Después de comer y beber, el grupo continuó, y todavía quedaba mucho por comer. Hasta el atardecer. Cuando el sol poniente se desvaneció, las malas hierbas de las docenas de acres de jardín de té finalmente fueron despejadas y Chen Xuan respiró aliviado. No estoy cansado en absoluto. Si las chicas no le hubieran impedido hacer trampa, habría podido limpiar las malas hierbas en un instante. Pero esto también puede considerarse como experimentar la vida. Las chicas sonreían con satisfacción. Chen Xuan rara vez había tenido la oportunidad de acompañarlas, y ya estaban muy satisfechas de estar juntas todo el día. Regresó a la mansión. Las chicas fueron a la cocina a entretenerse, dejando solo a Chen Xuan. Miró a Qin Ke y luego entró en el mundo de los puntos de acupuntura. En este momento, el cuerpo de Chenan ya emitía débilmente el aura de perfección del reino imperial. Pero las cejas de Chen Xuan estaban fruncidas. La velocidad de cultivo es demasiado rápida. Un poco inestable. Chen Xuan agitó sus mangas ligeramente, y al momento siguiente Chenan salió de su estado de meditación, abrió lentamente los ojos, la confusión se reveló en sus ojos. Sintió que su fuerza crecía rápidamente y era completamente adicto a ella. ¿Lo despertó papá? Al momento siguiente gimió y un rastro de sangre fluyó de la comisura de su boca. Enseguida. Preguntó Chen Xuan con voz profunda. Su fuerza aumentó demasiado rápido, como un niño blandiendo un mazo. Ni siquiera lo notó mientras meditaba. Sigue a papá. Luego voló hacia un lugar y Chenan lo siguió inmediatamente. Pronto. Los dos llegaron a un lago y todo lo que vieron fueron flores de loto. Una enorme flor de loto abrió sus pétalos y poco a poco apareció el hada de las flores. A primera vista, era Chen Xuan. Inmediatamente, se puso frente a las dos personas con un paso y un loto. Inclinándose respetuosamente, saludos, señor. Qué sensación tan elegante. Cuando entró en este mundo, descubrió a algunas personas, pero como tuvo que dejar una marca y estaba contemplando el gran Dao, no les prestó demasiada atención. Ahora, al mirarlo, toda la persona queda un poco aturdida. El hada de las flores quedó atónita. Era tan fuerte. Mucho más fuerte que él. El hada de las flores entró en pánico. Conocía muy bien la relación entre él y la santa de las flores, así que dijo rápidamente, mi señor, por favor, dígame qué desea hacer. Entonces no seré educado. Señalando a Chenan que estaba a un lado, dijo, Chenan, tu reino está mejorando demasiado rápido, así que por favor ayúdame a entrenarlo. El hada de las flores ha alcanzado el reino imperial perfecto y se encuentra en la cima. Es más que capaz de entrenar a Chenan. Padre, debería seguirla y aprender de ella. No tiene mucho tiempo. El hada de las flores hizo una ligera reverencia, resultó ser su hijo. No te preocupes, no te perderás ningún beneficio. A continuación, Chen Xuan revisó cuidadosamente a las otras personas. A excepción de Chen Yunce, los reinos de los demás mostraban signos de inestabilidad. Chen Xuan hizo lo mismo para despertarlos, y luego cada uno encontró un maestro. Después de hacer todo esto, Chen Xuan rió. Esto le ahorró muchos problemas. Sin embargo, después de que algunas personas dejaron de comprender, la tasa de crecimiento del mundo de los puntos de acupuntura se desaceleró mucho. Noche. Hoy es el turno de Hikeren. Con su ayuda, Chen Xuan se bañó y se cambió de ropa sin mover un dedo durante todo el proceso. Después de limpiarlo, Hikeren estaba a punto de ponerle ropa, pero Chen Xuan lo detuvo. Olvídalo, tendrás que quitártela más tarde, así no te molestaré. La tímida Hikeren hace que esta imagen sea aún más hermosa. Pero Chen Xuan todavía se conmovió cuando lo vio. Al final, Hikeren ni siquiera tuvo tiempo de limpiar las manchas de agua antes de que Chen Xuan la levantara y caminara hacia la cama. Según Chen Xuan, más tarde habría mucha agua, por lo que no era necesaria. Abrió los ojos levemente, miró a Hikeren y levantó las comisuras de los labios. No esperaba que sus habilidades fueran mejorando cada vez más. Al principio vi que tenía mucho talento. Con un poco de orientación, esta habilidad es realmente refrescante. Especialmente en el último momento, las cejas de Chen Xuan se fruncieron de repente. Se debe enteramente a su talento personal, que incluso Chen Xuan admira mucho. Chen Xuan se dio la vuelta y dijo con una sonrisa maliciosa, continúa. Estoy tan molesto. Hay tantas cosas raras todo el día. ¿De dónde salen? Ella estaba realmente indefensa. Es muy vergonzoso. Pero Hikeren la miró con fiereza y dijo, gira la cabeza e ignóralo. Pero luego se dijo a sí misma, ¿por qué no puedo quedar embarazada durante tanto tiempo? No es solo ella, no estaban embarazadas, deseaban dar a luz un hijo para Chen Xuan. Sin importar el género.
Déjalo así, no importa si sucede o no. Al oír esto, Hikeren se dio la vuelta inmediatamente, con los ojos afligidos, es diferente. Chen Xuan se sintió angustiado cuando vio esto. Pero no podía hacer nada al respecto. Nunca había sido perezoso, pero ¿qué podía hacer si simplemente no reaccionaba? Pase lo que pase, ella iba a quedar embarazada. Vamos. Él es excepcional. En cuanto a cuál sería el resultado, no lo sabía. Los siguientes días. No importaba si era de día o de noche, mientras Chen Xuan estuviera bien, lo atraerían a la habitación. Un estallido de ruido. ¿Qué demonios estaba pasando? Si no fuera lo suficientemente fuerte, habría volado en pedazos. No sé si fue su entusiasmo lo que conmovió a Dios, pero después de que dejaron de tratar a Chen Xuan como un ser humano, todas quedaron embarazadas una tras otra. Me arrastraban a la habitación sin ninguna explicación todos los días. Al principio me sentí bien, pero luego me sentí insensible. La segunda generación de la familia Chen ha prosperado aún más. Las hermanas menores estaban embarazadas, y su Bankyo era la más feliz. Estaba tan contenta que no podía dejar de sonreír. Prepara cosas para los niños con las niñas. Sin embargo, todavía le dio a Chen Xuan una tarea, que era elegir más nombres con anticipación y preparar más nombres tanto para niños como para niñas, para evitar tener prisa cuando llegue el momento. Elige un nombre. Solo de pensar en estas 3 palabras. Un maestro del reino sagrado está realmente preocupado por encontrar un nombre. Si se lo cuentas a esa gente, supongo que no lo creerán. De repente. Dejó el libro en la mano y desapareció del estudio. Mundo seguro. Techenam. Hace unos años comenzó a comprender el Gran Dao nuevamente, y ahora, está a punto de ser perfecto. Unos días después. Era muy estable, sin ningún desorden. Antes que quería agradecerle y parece que realmente necesito darle un gran regalo. Lentamente los ojos, un rayo de brillo brilló en sus ojos y al momento siguiente no pudo ocultar su emoción. Papá, he llegado al reino emperador. Tembló ligeramente en ese momento. A menos que tenga objetos espirituales de nivel superior, ya ha alcanzado el límite de las artes marciales. Isan, está demasiado lejos, no se atreve a imaginarlo. Anet era sin duda un genio en el submundo. Era el mejor de los 6. Si no te conviertes en santo, siempre serás una hormiga. Papá, tú, no es suficiente. Papá, ¿tienes algún objeto espiritual de alto nivel? Pero Chenan no estaba de humor para pensar en eso ahora. Papá, dímelo, por favor. Estaba realmente ansioso por dentro, como si un gato lo estuviera arañando, pero Chen Xuan aún así lo molestaba. Para convertirte en un santo, necesitas un objeto espiritual de alto nivel y un alma que se fusione con él y lo use para construir la avenida. Pero piénsalo, este mundo, señaló la parte superior de su cabeza. Intégrate completamente en el Agia y luego úsalo para llevar el Gran Dao. ¿No es este un objeto espiritual de nivel superior? Estaba demasiado débil antes. Solo dejó una marca, pero no se integró completamente en el mundo Ain. Antes no entendía a los santos ni sabía lo poderosos que eran, pero aprendió del hada de las flores que todos los que están por debajo del reino de los santos son hormigas. Convertirse en santo es una decisión exclusiva de cada uno y no puede interferir. Integrarse en el Agia es el primer paso, y luego hay que comprender el Gran Dao y absorberlo en el cuerpo. Solo así se puede llegar a ser un santo. Nunca había creído tanto en sí mismo como en ningún otro momento. Santo. Tiene que hacerse un santo. Este es mi hijo, ¿qué es un santo? Por cierto, en cuanto al hada de las flores, puedes preguntarle más tarde si quiere salir. Será el agradecimiento de tu padre hacia ella. Está bien. Se dio la vuelta y dejó a Agie. Tras dejar a Agie, Chenan mostró cierta vergüenza en ese momento. Como veterano, lo comprendió de un vistazo. Parece que han desarrollado sentimientos el uno por el otro. Por supuesto que no le importan estas cosas, siempre y cuando Baiwa no tenga motivos ocultos. 7 reinos. Esto mostró la brecha que lo separaba de Chenan. Pero está bien. Si 10 años no son suficientes, entonces 100 años. Si 100 años no son suficientes, entonces 1000 años, 10.000 años. Mientras él esté aquí, nada de esto será un problema. Después, regresó al reino pantanoso de Chen Yunce, negó levemente con la cabeza y se fue. No había nada que ver, pues aún no había alcanzado la etapa intermedia del reino emperador. En cuanto a los 3 nietos. Son casi iguales, todavía están en el reino del emperador tardío, e incluso fueron superados por Xiao Qi. Noche. Esta noche es el turno de Su Wankyu. Después comenzaron los chismes entre la pareja. Han pasado tantos días, ¿aún no has preparado un nombre? Este era el momento más relajante para él. Depende de ti. Cansado del corazón. Decir eso, la sonrisa en el rostro de Chen Xuan se desvaneció. Con tantas bocas, su cerebro debía estar repleto de ruido. Ante su pedido de ayuda, Su Wankyu puso los ojos en blanco, pero aún así asintió. Entendido, prepararé algunos, puedes elegir cuando llegue el momento. Hermanas tienen que ocuparse de su vida diaria y de sus 3 comidas diarias de diversas maneras. Por suerte, algunas aún no están embarazadas. De lo contrario, estaría demasiado ocupada para ocuparme de todo. Ahora las cosas son diferentes y no es necesario hacerlo todo uno mismo. Está bien, envía a algunos, es más rápido. La mano grande ejerció fuerza y Su Wankyu frunció levemente el ceño. Huele. Al día siguiente. Kim, que aún se encontraba en proceso de contemplación y estaba a punto de alcanzar el nivel de pseudoemperador. Se encontraba en un momento crítico. Después de recibir el pedido, Kim Yu regresó inmediatamente al dominio superior y fue al palacio. Se tardó un día entero en traer de vuelta de 10 sirvientas. Capítulo 664. ¿Qué adulto? Llámame papi. 10 sirvientas, cuidadosamente seleccionadas. Sin embargo, ella y algunas otras todavía preparaban 3 comidas al día para las hermanas embarazadas. Algunas tareas quedaron en manos de las criadas.
Antes de que se dieran cuenta, los vientres de las mujeres embarazadas comenzaron a mostrarse, y el más grande entre ellos pertenecía a Ninjin. En el jardín trasero. Todas las mujeres del dominio Wusan, solo Lan Meng'er había quedado embarazada. Las demás, a pesar de haberlo hecho tantas veces, no habían podido concebir. Pero ahora, todas se embarazaron casi al mismo tiempo. Estaba en el mundo humano. Gracias por tu arduo trabajo. Luego las miró y dijo, ser madre no es fácil, especialmente cuando estás embarazada. Han trabajado duro. Que todo sea justo. Él siempre ha sido así. Somos artistas marciales. Solo que la hermana Luan Ying tendrá que esforzarse más. Ninjin tomó la mano de Luan Ying y la miró con dolor. Luan Ying sonrió dulcemente. Tras quedar embarazada, se volvió más estable y femenina gracias a su vitalidad. Es cierto que un embarazo de 10 meses es como un viaje a las puertas del infierno. Al lado de cada persona se colocó un plato grande. También tomó una uva y se la puso en la boca, sonriendo, qué dulce. Hay un dicho popular que dice que si comes más uvas, tus hijos tendrán los ojos grandes. Cuando Luan Ying escuchó esto, se los metió en la boca uno por uno. Delicioso, gracias hermana Wan Qiu. Ella sonrió, sus ojos como lunas crecientes, mirando a su Wan Qiu. También le tocó la cabeza con cariño. Somos hermanas, ¿por qué me agradeces? Luego miró a las mujeres embarazadas. Ahora todas ustedes son las heroínas de la familia Chen. Su única misión es cuidar bien su embarazo y dar a luz un niño sano para la familia Chen. Él revisa a las niñas todos los días y se pregunta que también están creciendo las pequeñas en sus barrigas. Especialmente el pequeño en el vientre de Ninjin es el más travieso. Ninjin le dio una palmada en el vientre a Chen Xuan, muy insatisfecha, estás pensando en golpearlo antes de que nazca. No me di cuenta de que realmente estabas protegiendo a tu hijo. ¿Cómo puede ser que, solo por un embarazo, la personalidad de cada persona se vuelva tan diferente? La mujer empezó a ser irracional. Chen Xuan miró a Ninjin con cariño, como si le estuviera haciendo un berrinche como una niña pequeña. Incluso Chen Yunce y otros en el mundo de los puntos de acupuntura regresaron a la mansión. Se oyeron ráfagas de gritos terribles que venían de la habitación. Todas son solteronas en el palacio. Tienen experiencia y no habrá ningún problema. Él personalmente regresó al Palacio del Dominio Supremo para buscar a la partera. Y fue elegido por la propia reina. En cambio, Chen Xuan lo miró con impaciencia y agitó las manos. Conocía muy bien la situación en varias habitaciones, pero estaba preocupado y no tenía ningún control. En cambio, los tres hermanos Chen Shen, Chen Jin y Chen Xiangzi se reunieron, murmurando para sí mismos. Es un poco difícil acostumbrarse a tener tantos tíos y tías de repente. Más tarde, un niño le pidió a Xiao Xiangzi que fuera a comprarle dulces a su tío. ¿De qué tonterías están hablando? La majestad del tío. Aunque su fuerza no era tan buena como la de ellos, los tres inmediatamente bajaron la cabeza y no se atrevieron a mirarlo. Si te atreves a ser grosero, te romperé las piernas. Estos tres mocosos no tienen reglas. Luan Ying. En ese momento, Luan Ying yacía allí con el rostro pálido. Esposo, es un niño. Lo más importante era que era un niño. Luan Ying volvió a su color rosado y, bajo la energía de las reglas del Chen Xuanmu, se recuperó casi por completo. Ella se sentó y luego sostuvo al niño en sus brazos, las comisuras de su boca se elevaron inconscientemente. Y el pequeño dejó de llorar. Luan Ying estiró sus dedos y lentamente se acercó a la mano del pequeño. Inesperadamente, el pequeño le sujetó el dedo. Luan Ying inmediatamente levantó la cabeza y miró a Chen Xuan, tan suave y tierno. Esto cuenta como tener un hijo en la vejez. Próximo. Nin Xian también dio a luz a una hija. Después vino Xianxi, también hija. Gu Peiyu dio a luz a un niño. Qin Yin también es un niño. Solo Ninjin, la pequeña, parecía reticente a salir y la atormentaba constantemente. Sus gritos hicieron que los ojos de Chen Xuan se crisparan. Como era de esperar, él era travieso incluso cuando estaba en su vientre. Afuera. Está bien, no te preocupes. Todo estaría bien con él, pero Ninjin tenía que sufrir mucho. Se sintió muy angustiado. Una grieta se abrió en el espacio y una luz blanca salió volando. Un dragón blanco. En ese momento, estaba flotando sobre la casa de Ninjin. El dragón blanco habló en lenguaje humano y la cabeza del dragón se inclinó ligeramente ante Chen Xuan. Bestia espiritual, ¿qué hace aquí? Me pregunto si los adultos estarán de acuerdo. Bailon preguntó respetuosamente. Olvidó que Ninjin tiene la sangre de Ningou y que Ningou tiene una relación especial con el mundo espiritual. Pero no esperaba que antes de que el niño naciera, ya estuviera decidido a convertirse en una bestia espiritual. Bailon miró a Chen Xuan con ojos suplicantes. Xiao Qi dijo con una sonrisa. Por supuesto, dijo esto por el clan dragón, que se consideraba una ayuda. Pero los detalles aún dependen de la opinión de Chen Xuan. Bailon estaba muy contento. Gracias, señor. El dragón entonces voló en círculos en el aire, emitiendo una suave luz blanca. Motas de luz blanca caían como gotas de lluvia. La habitación de abajo. Un momento después. Se oyó un fuerte grito y el dragón blanco descendió. En la habitación. Vi una luz blanca entrando en el cuerpo del bebé. Próximo momento. En ese momento, Chen Xuan también entró en la habitación y miró al bebé flotando en el aire. El aura no es más débil que la de los productos inmortales. En un instante, Ninjin se recuperó como antes. El mundo espiritual la percibió antes de nacer. Su talento es incluso más fuerte que el de Xiao Qi. Pero, miró al cielo. El aura que emitía no era más débil que la de un inmortal en etapa intermedia. No es bueno ser demasiado rápido. Luego señaló con el dedo hacia el aire. Momento. Luego cayó lentamente y llegó al lado de Ninjin. Ella se sentó derecha, colocó cuidadosamente la ropa que había preparado de antemano sobre su cama, luego lo sostuvo en sus brazos con una sonrisa maternal. Mira, qué lindo.
Mientras jugaba con sus pequeñas manos, Ningxin no podía dejar de sonreír. No digas eso. Eso está mejor. Cuando ella hizo esta pregunta, Chen Xuan se quedó atónito. Le dejó el asunto a su Wanqiu. Justo cuando estaba a punto de hablar, vi que ella ya había fallecido. Se inclinó para mirar al pequeño. Es extraordinario. Fue favorecido por una bestia espiritual desde el momento en que nació. Será extraordinario en el futuro. La tía te está elogiando. Ningxin estrechó su pequeña mano. Ningxin estaba agradecida de que le hubieran dado la primera opción, lo que la hizo sentir un poco halagada. Después de todo, Ningxin había estado con Chen Xuan desde que llegó a Dominio Supremo. Ningxin abrió el folleto. Estaba lleno de casi 100 nombres. Los hombres y las mujeres representan aproximadamente la mitad. Volvió la cabeza y miró a su Wanqiu. Está bien, quédatelo y no tendrás que preocuparte por el nombre en el futuro. Pero sus palabras hicieron que las dos mujeres pusieran los ojos en blanco. Se ha acostumbrado tanto a ser un jefe que no interviene que ha olvidado que es el cabeza de la familia, ¿verdad? Ningxin siguió mirando el folleto. Todos fueron cuidadosamente seleccionados por su Wanqiu tras consultar libros antiguos. Leyó cada nombre y luego reflexionó sobre él. Ella le preguntó a Chen Xuan. Pero Chen Xuan negó con la cabeza y lo rechazó. No, es el mismo nombre que el mío. Cámbialo. Escuchó que era su tío, asintió. Finalmente se decidió por Cheningstone, Moqianingstone y Wenxin Diaolon, que pensó que eran muy elegantes. Si es posible, está bien utilizar los apodos de hermano mayor o segundo al mando. Por supuesto que no se atrevió a decirlo en voz alta, de lo contrario esas mujeres probablemente ni siquiera le dejarían meterse en la cama. Hay un niño en la familia. Especialmente cuando una persona empezó a llorar, era como una enfermedad contagiosa y todos empezaron a llorar. Posee un nivel de cultivo inmortal, y aunque no sabe cómo usarlo, su aura estalla de vez en cuando. La primera vez que ocurrió, la mitad de la mansión fue destruida. De ninguna manera. Al final, Chen Xuan selló directamente su Dantien. En este momento en el estudio. Los 6 niños flotaban en el aire y el poder del Tao de Chen Xuan los rodeaba. Y son demasiado jóvenes para ser descuidados. 1 hora más tarde. Olvídalo, una vez cada 7 días, aún es demasiado joven. Originalmente quería 3 días, pero los 6 niños son todos diferentes, por lo que un tiempo más largo sería mejor. Las mujeres asintieron. Aunque entendían artes marciales, había una gran diferencia entre ellas y Chen Xuan. Después de que salieron con el niño, entró su Wanqiu. Preguntó Chen Xuan. Invitaré a todos los mayores a que vengan y nos divirtamos juntos. Está bien, no los he visto por un tiempo. Fiesta de luna llena para 6 niños. 3 días después, las figuras comenzaron a caer del cielo. El salón principal en el patio trasero. Chen Xuan le cedió el asiento principal al anciano. Sostenía en sus brazos a la hija de Ning Xian, Chen Lin, y la sonrisa en su viejo rostro nunca se detuvo. El jefe de la aldea estaba sentado a su lado, sosteniendo en sus brazos al hijo de Ning Xin, Chen Yan. Eso es todo lo que puede ver. Sentía que no me cansaba de mirarlo, sobre todo cuando oí que tenía una bestia espiritual al nacer, y era un dragón blanco. Tenía la cara llena de arrugas de tanto sonreír. Pero después de un rato, varios niños pequeños comenzaron a llorar. Todos fueron sacados del salón principal por sus madres. En ese momento, solo quedaban Chen Xuan y algunos otros. Xuan Er miró a Chen Xuan con satisfacción. Su único discípulo. También es un motivo de orgullo para él que sus descendientes estén prosperando, así que, por supuesto, él, como amo, está feliz. Sang-gu también estaba sonriendo, pero nunca habló. Pero me llené de arrepentimiento en mi corazón. Tuvo mucha suerte de haber conocido a Chen Xuan, de lo contrario su tumba probablemente estaría cubierta de hierba. Este vino lo elaboraron Wanqiu y los demás. Es muy bueno. Llenó cada vaso uno por uno, luego tomó el suyo propio. No hables más, bebe. Un grupo de ancianos lo bebió todo de un trago. Hoy. Pero varios de ellos se negaron e insistieron en irse. Aunque son ancianos, no es apropiado que se queden aquí. Los días que siguieron volvieron a la normalidad. Aprendí que todo era igual que antes. No hice más preguntas. Dejar el libro en su mano, apareció Shenan, y no solo él, sino también el hada de las flores. El hada de las flores lo siguió de cerca. Saludos, señor. Anormal. Muy anormal. Pero cuando sus ojos se posaron en el hada de las flores, comprendió inmediatamente. Se rió en su corazón, pensando que seguramente había dejado embarazada a la muchacha y la había traído a verlo. Sabía que su padre debía haberlo notado, pero a juzgar por su expresión, no parecía enojado, así que le dijo la verdad. Ve y enséñaselo a tu madre. Deja que ella decida qué hacer. Afuera. Creo que papá no nos culpará, ¿verdad? Papá es el más abierto de mente. No le importamos en nada más que en las artes marciales. El hada de las flores también se sintió aliviada. En su opinión, ambos estuvieron juntos sin el permiso de sus mayores e incluso quedaron embarazados. Si ella fuera la santa de las flores, sin duda estaría furiosa. Finalmente una sonrisa apareció en su rostro y ya no estaba preocupada. Pronto te llamaré padre. Esto era para él. Capítulo 665. 3 santos en una familia. Baiba está embarazada. Su familia acababa de tener tantos hijos de segunda generación, y ahora se sumaba uno más a la tercera. En el salón principal. Todas las flores son tímidas. En este momento, es como enfrentarse a la Santa Flor. Ya hablé con Liu Xin y ella se encargará. Por su parte dijo. Como Liu Xin fue su primera mujer, le había contado sobre este asunto hacía mucho tiempo. Cuando se enteró de que Baiba estaba embarazada, también se puso muy feliz. Está bien. Eran hermanas, así que sería más conveniente. Pero luego le recordó a Shenan, dado que Baiba ya está embarazada, deberías concentrarte más en ella durante este periodo. ¿Entiendes?
Después de que los dos se fueron, Su Yun le contó este asunto a su Ankyu lo antes posible. Y comenzaron a discutir y a prepararse para su boda. Sin embargo, después de discutirlo con Chenan, Baiwa declinó contacto porque el santo de las flores no podía bajar ahora. Realmente se celebra una boda, todavía quiere que Hua Shen pueda asistir. La barrera espacial entre los dos dominios y la atenta mirada del cielo impidieron que el santo de las flores descendiera. Por lo tanto, la idea de casarse solo puede posponerse por el momento y se discutirá más adelante. Antes de que nos diéramos cuenta, habían pasado cientos de años. Hace tiempo, Hua Shen y otros informaron a Chen Xuan que recientemente se habían producido frecuentes fenómenos celestiales en las sectas Yun y Qin. Según sus especulaciones, ambos deberían salir de su reclusión en 100 años como máximo. Pero lo que más le preocupa a Chen Xuan ahora no es esto. En este momento, se encuentra en Angie, en el mundo de los puntos de acupuntura. Cuerpo real. Pero aún falta un paso para atravesar el reino sagrado. Baiwa preguntó preocupado. Esta situación lleva más de 100 años. Incluso hubo varias veces en que su respiración se volvió desordenada, razón por la cual se quedó aquí y no se atrevió a irse. Liu Xin miró a Chen Xuan. Desde que supo que Chenan corría peligro de abrirse paso, ella, al igual que Baiwa, se mantuvo a su lado. Pero los corazones de las dos mujeres no estaban muy aliviados. En ese momento, el alma de Chenan estaba en un estado de ebullición total y había una luz dorada en su mar de conciencia, pero no podía ir más allá. Esto lo puso extremadamente ansioso. ¿Qué tan cerca estuvo? Ya podía sentir el papel de la ventana del reino sagrado, justo ante sus ojos, pero no podía romperlo. Repentino. Recordó lo que Chen Xuan le había dicho antes, que la clave para entrar al reino sagrado es llevar el gran camino. Observando el poder del Tao que rodea el alma. En este momento, es como una lenteja de agua sin raíces, que flota sin rumbo. Ya ha dejado su huella en Angie. No sabía cómo llevar el Tao al mundo, pero no había otra manera en ese momento. Siquiera puedo despertar. Sin embargo, podía sentir la respiración de Chen Xuan, por eso tuvo la confianza de intentarlo. Papá te tiene cubierto. Mi corazón dio un vuelco. La avenida descendió lentamente desde el alma y luego llegó a la sombra virtual de Angie. Las montañas y los ríos están destrozados. El río fluye al revés. Las casas de la ciudad se derrumbaron instantáneamente. Todo el mundo aún parecía haber entrado en su día del juicio final. En sus ojos, vio claramente la situación actual de Chenan, y el poder del gran Tao apareció sobre la sombra virtual de Angie. Pero, como una burbuja, el poder del Tao aplastó la sombra y la deformó. ¿O este Angie todavía es demasiado débil? Los pensamientos lo harán. La había estudiado con atención durante años. Quizás te sea útil. Próximo momento. En un instante, llegó por encima de la sombra virtual de Angie. Desde que el poder del Yin y el Yang ha caído. Bajo esta fuerza, la sombra de Angie en realidad elevó lentamente el poder del gran Tao y de inmediato volvió a la normalidad. Es momento justo ahora. Incluso sintió que el mundo seguro estaba a punto de desmoronarse. Por suerte, tenía el poder de la brújula. Tras absorberla, el mundo seguro se volvió más sólido. Próximo momento. Líneas de gran poder unidas a la imagen virtual de Angie. Aumento infinito. Iluminando cada parte de mi cuerpo. Pero los que siguieron fueron un poco sombríos. Pero en ese momento, bajo la luz de las estrellas, el oscuro mundo de los puntos de acupuntura era tan brillante como el sol. Aquellas cosas que antes no había comprendido del todo poco a poco se fueron aclarando. En ese momento, finalmente comprendió que Angie ahora era el mundo real. De repente. Abrió los ojos. Al mirar a Chenan, el poder del Tao ya era vagamente visible a su alrededor. Ya ha dado este paso, no pasará mucho tiempo antes de que pueda alcanzar el Reino Santo. Tierra Santa. Estaba muy orgulloso de sí mismo porque esto lo hizo él. A lo largo de los siglos, ha habido personas que han alcanzado el Reino Dao, el Reino Emperador e incluso la perfección, pero él, Chen Xuan, es el único que ha alcanzado el Reino Santo. Y hay 5 mundos de puntos de acupuntura. Con la experiencia de Chenan, no debería ser un problema para los 5 alcanzar el Reino Sagrado. Un mes después. Momento en que Chenan abrió los ojos, apareció la presión del Reino Sagrado. Sin embargo, la forma en que miraba a Chen Xuan estaba llena de entusiasmo por intentarlo. Vamos, deja que papá vea lo fuerte que eres ahora. Sabía que no era rival para su padre, pero después de pasar por tantos problemas para convertirse en santo, quería comprobar su fuerza actual. El poder del Tao rodea sus brazos. Un puñetazo. Enseguida. Llegó frente a Chen Xuan. Pero, las comisuras de la boca de Chen Xuan se levantaron ligeramente, aparentemente lentamente, pero cuando el puño de Chenan estaba a poca distancia de él, bloqueó su puño con un dedo. Él solo señaló. No solo eso. Gemido ahogado, aunque Chen Xuan no usó ninguna fuerza, la fuerza del retroceso hizo que su respiración se desordenara y sus órganos internos parecieron haber sufrido un golpe severo. La figura desapareció en un instante y apareció frente a Chen Xuan. Papá, eres demasiado cruel, ¿no? Tu fuerza está en el fondo entre los santos. Me siento muy bien conmigo mismo. Verlo tan enojado, Chen Man se sintió culpable, pero aún así sonrió y dijo, no, papá, solo quería probar la fuerza de Shen. Lo malinterpretaste. Un hijo no es mejor que su padre. Estaba demasiado entusiasmado con el avance y su confianza en sí mismo rebosaba, así que aproveché esta oportunidad para hacerle afrontar los hechos. Presten atención a su situación. Estas 5 puertas les permiten entrar libremente a los 5 mundos. Después de explicarlo, desapareció. Baiwa y Liu Xin sonrieron y saludaron a Chenan al mismo tiempo. Se rió y se acercó, abrazando a las 2 chicas. Vamos a celebrar, las 2 muchachas se sonrojaron ligeramente, pero aún así le obedecieron. Convertirse en santo es un gran acontecimiento y debe celebrarse. Esa noche. ¿Cómo no iba a alegrarse por algo así?
Pero la persona que podía hacer que Chen Xuan se emocionara tanto debía ser extremadamente poderosa. Entonces celebremos de nuevo. Date la vuelta y sigue adelante. Se escuchó nuevamente el crujido y el rubor de Suyun, que aún no se había desvanecido, se profundizó nuevamente. Con la prueba de Chenam. 30 años después. Xiaoqi también se abrió paso hacia el reino santo. En este punto, la familia Chen tiene 3 santos. Pero Chen Xuan miró a las otras 4 personas y adivinó en su corazón que probablemente solo ellos dos podrían convertirse en santos. Ya sea Chen Yunce o las 3 generaciones más jóvenes, todos estaban atrapados en el reino del emperador perfecto, sin señales de abrirse paso. Es básicamente imposible. Pero también estaba satisfecho. Tener 3 santos en una familia ya era suficiente. Quedan, déjenlo así. 100 años pasaron rápidamente, y el santo de la flor envió mensajes varias veces seguidas. Regresaba al reino superior para esperar al ganador final entre los santos Yun y Qin para resolver el problema final. Las chicas preguntaron una tras otra. Una vez que esto se solucione, no habrá más problemas. ¿Lo prometes? Esta es realmente la última vez. Mientras se resuelva, no habrá más problemas en el futuro. Son solo aperitivos. Aún tenemos que observar al anciano y al árbol del nuevo mundo. ¿Qué les sucederá a estos dos? Por supuesto, él estaba más inclinado hacia el anciano. Esa noche. Luego salió silenciosamente de la habitación. A través de la formación del dominio supremo, Chen Xuan regresó fácilmente al dominio superior y llegó a la secta de refinación de armas. Lo primero, por supuesto, es ver cómo va el avión. El santo de las armas no ha pronunciado una sola palabra desde que entró, como si pidiera crédito. Por supuesto, también le agradecía a Chen Xuan. De no ser por él, la secta de refinación de armas habría sido destruida en sus manos. Observó con atención el avión varias veces. Perfecto. Ni un solo defecto. Entonces liberó la fuerza del Gran Dao, y el sello en el núcleo se liberó al instante. El hidroavión rugió y el escudo de luz blanca plateada brilló con fuerza. ¡Qué poderoso! Especialmente el escudo de luz, se siente indestructible, no es de extrañar que pueda viajar por el universo exterior. Luego selló nuevamente el núcleo del hidroavión. Vamos. Espacio colorido. La respiración también bajó mucho. Golpeó la mesa de piedra y de repente apareció una ola invisible. Los párpados del anciano se abrieron lentamente, pero al mirar a Chen Xuan, sus ojos estaban un poco confundidos. Le tomó mucho tiempo aclararse. Parecía que moría en el siguiente momento. La velocidad de su decadencia realmente lo sorprendió. El anciano negó con la cabeza. Esto superaba su imaginación, pero estaba indefenso. Sin embargo, miró a Chen Xuan con una mirada extraña. Tu fuerza parece no ser menor que la mía. Negó con la cabeza, luego miró cuidadosamente de arriba abajo. El Tao es más perfecto que el mío. No lo entiendo. ¿Existe realmente un genio que pueda arreglar la carretera? Oh. Los 1000 años, su fuerza aumentaba cada día a medida que Chenan y Xiaoqi se convertían en santos y los 108 puntos de acupuntura en su cuerpo se volvían cada vez más perfectos. El anciano habló. Luego suspiró de nuevo. Lo heredó todo de mi clan. Su camino es más completo que el mío, casi perfecto. Puede que no seas su oponente. No hay prisa. Pero tú, ¿ya te has decidido? Sin embargo, ante la pregunta de Chen Xuan, el anciano guardó silencio. Firmé un contrato con él. Veamos qué pasa entre Yun y Qin. Si Qin Shen gana, se puso de pie de repente y dijo, vive otra vida. Momento. Ya no era un anciano con una vela moribunda, sino que exudaba un aura asombrosa. Si es el árbol del nuevo mundo, no funcionará. Ya no sigue las reglas. Todo depende de estos dos. Dos presiones supremas envolvieron todo el dominio superior. No importaban quiénes eran, todos se sintieron sumisos y se arrodillaron en el suelo involuntariamente, inclinándose en dirección a las sectas Yun y Qin. Con un gesto de la mano, las dos fuerzas de presión se desvanecieron al instante. Justo en ese momento, casi se arrodilló. Suspiró para sus adentros. Era un santo después de todo. Si se arrodillara, sería una verdadera broma, aunque esta gente lo menospreciara. En ese momento, incluso ella se sintió impotente. Al instante siguiente, arqueó las cejas y miró al vacío. Luego dio un paso en el aire y voló hacia el vacío. Dejar atrás a los 6 santos. Daosen suspiró, pero nadie le respondió. En cambio, Flor Saint miró a Instrument Saint y preguntó, ¿está todo listo en el avión? Tenía la premonición de que el momento en que terminara la batalla entre Yun y Qin sería el resultado final. Si este mundo será destruido o podemos seguir sobreviviendo dependerá de ese momento, por eso el avión debe estar preparado con antelación. Del santo de las armas hicieron que el santo de las flores se sintiera aliviado. Por supuesto, si eso no funciona, todavía tiene su cuerpo real. Lo que pasa es que no podemos cargar con tanta gente, ni tampoco con aquellos que son demasiado fuertes. Vacío. Solo hay una barrera espacial que nos separa del universo exterior. En ese momento, los dos santos Yun y Qin se miraban desde lejos, pero sin emitir ningún aura, como personas comunes. Cuando Chen Xuan llegó aquí, los dos lo miraron al mismo tiempo. Yun Shen instantáneamente estalló con intenciones asesinas. Gritó fuerte. Vi círculos de conexiones apareciendo en el espacio, apareció el anciano y el joven lo siguió de cerca. Solo tomen un poco de té y esperen. Capítulo 666 Lucha. Más allá del universo. El anciano observó a los dos santos, Yun y Qin. Aunque habían completado sus grandes caminos, en términos de fuerza, tanto él como el adolescente los superaban. Los dos siguen siendo piezas de ajedrez, y los que juegan con las piezas de ajedrez son él y el joven. Por supuesto, también estaba Chen Xuan que estaba viendo el programa. Si no fuera por el anciano y el joven, Chen Xuan los habría atacado hace mucho tiempo. Sus ojos feroces estaban llenos de intenciones asesinas. Una pieza de ajedrez sigue siendo una pieza de ajedrez después de todo. La razón por la que sigues vivo no es porque seas fuerte, sino porque aún tienes valor. ¿Entiendes?
Solo puro y santo. Todo estuvo tan tranquilo como el agua de principio a fin, y no hubo ningún cambio en la emoción. Los dos hombres tardaron en actuar y el anciano finalmente habló. El niño solo pronunció dos palabras sin ninguna emoción. Junsen entrecerró los ojos, pero se obligó a contener la ira. Frente a 3 personas, miró a Kingsen. Desde que dio a luz a Kingsen, había pensado en todo, pero nunca había anticipado la situación actual. Kingsen no habló, pero una espada larga apareció en su mano. Enseguida. El vacío viva. Ahora, frente a Junsen, finalmente aparece. Es buena. Resultó ser un cuerpo de espada azul, y su simple aparición provocó tal movimiento. El anciano también estuvo de acuerdo, pero el joven levantó ligeramente las cejas. No tenía idea de que Kingsen realmente tuviera un tesoro tan mágico. Aunque no entiendo el método de decapitación, puedo deducir algo, dijo Kingsen con calma. Los dos finalmente comenzaron a pelear. En ese momento, Chen Xuan y los otros dos también fijaron sus ojos en ellos dos. Los caminos de ambos pueblos están entrelazados. El vacío se derrumbó en un instante, revelando el universo exterior. Varios santos de la secta de refinación de armas también miraron a través del espacio pesado, tratando de echar un vistazo aquí, pero justo cuando estaban a punto de ver con claridad, el anciano presionó hacia abajo con una mano. Los santos solo sintieron un dolor punzante en los ojos. La voz del anciano resonó en los oídos de varias personas. De varias personas cambiaron de repente. Dao sintió una sonrisa amarga, pero por alguna razón, todavía estaba algo feliz en su corazón. Él no puede ver. Igual que él. Muy bien. En el vacío. Jun y Kim estaban peleando ferozmente, pero básicamente todavía estaban en un estado contenido. Sin embargo, Chen Xuan y los otros dos comenzaron a comentar como si fueran espectadores de un espectáculo. Pero la mayoría de las veces eran él y el anciano quienes hablaban, y el niño rara vez hablaba. El anciano miró a Chen Xuan. Pero lo que Kingsen mostraba ahora no era inferior a él, e incluso más perfecto en algunos aspectos. Era obvio que Chen Xuan debía haber tomado medidas. El niño miró a Chen Xuan y le preguntó, ¿por qué lo estás ayudando? Pensé que me preguntaría, pero no esperaba que me preguntara esto. Soy optimista con respecto a él. El joven se burló. Entonces veamos. Parece que tienes mucha confianza. El joven parecía orgulloso, su elección no estaría mal. Un clon siempre es un clon. No lo olvides. Inesperadamente, el anciano estuvo de acuerdo con él. El anciano se rió. ¿Será porque es viejo y su cerebro no funciona bien? Mientras los tres hablaban, Jun y Kim habían destrozado completamente el vacío, revelando el universo fuera del árbol del mundo. Una poderosa presión vino del universo. Como un agujero negro. El anciano frunció el ceño levemente, agitó la mano y apareció una fina capa de cortina de luz, resistiendo la invasión del universo exterior. Al momento siguiente el espacio giró. Las 5 personas llegaron al exterior del árbol del mundo. En una rama, 3 personas estaban cubiertas por un escudo de luz. Jun y Kim estaban parados en 2 ramas respectivamente, resistiendo la presión del universo exterior mientras se miraban el uno al otro. La voz de Junsen sonó en el corazón de Kingsen. Los dos se habían estado comunicando desde el principio, y Chen Xuan y los otros dos no notaron nada en absoluto. Junsen quería fusionarse con él por iniciativa propia. Y prometió preservar su alma, pero no lo creyó. Los dos hombres volvieron a pelear, y dondequiera que iban, incluso las ramas del árbol del mundo no podían soportar las consecuencias de la pelea y se rompían con un fuerte estruendo. Capaz de soportar la presión del universo. El joven también fijó su mirada en los dos. La atmósfera de repente se volvió solemne. Para ambos es también el final para el joven y el anciano. Repentino. En la mano de Kingsen fue derribada por el puñetazo de Junsen. Era como una corriente de luz azul que salía volando del universo, pero Chen Xuan extendió su mano y al momento siguiente la espada azul cayó en su mano. Luego lo arrojó sobre la mesa de piedra. En ese momento, se abrió un agujero en el pecho de Kingsen, y la sangre brotó como un manantial. Ni siquiera el poder del Dao pudo ser restaurado. Cuando el joven vio esta escena, una mirada extraña apareció en sus ojos por primera vez. Parecía estar declarando su victoria inminente. Pero el anciano simplemente sonrió y no dijo nada. Toma la iniciativa de fusionarte conmigo para que puedas conservar tu alma. De lo contrario, tu alma será destruida. El grito frío de Junsen resonó nuevamente en el corazón de Kingsen. La razón por la que se había estado conteniendo y no había tomado acción era porque al fusionarse activamente consigo mismo podría obtener el mayor beneficio, e incluso podría elevarse a un nivel que superaba al anciano. Pero si lo mato y lo integro en mí, el efecto se reducirá enormemente. Así que siguió conteniéndolo. La actitud de Kingsen siguió siendo la misma. No hubo ninguna acción. Junsen finalmente perdió la paciencia y comenzó a usar su último recurso. Me conmueve el corazón. Próximo momento. El aura en el cuerpo de Kingsen comenzó a desordenarse y el poder del gran Dao comenzó a disiparse. Instante. El poder del Dao de Junsen estalló con toda su fuerza, envolviendo a Kingsen e incluso bloqueando la vista de Chen Xuan y los otros dos. El joven miró a Chen Xuan provocativamente. Un clon siempre es un clon. ¿Kingsen está muerto? Los ojos del joven estaban llenos de desdén, e inmediatamente miró al anciano. Perdiste. La expresión del anciano no cambió en absoluto, en cambio parecía muy tranquilo. El niño resopló fríamente. Superó numerosos obstáculos, ignoró el camino y vio la situación interna. La condición de Kingsen realmente no era buena en ese momento. El alma está destrozada. Y Junsen ya lo estaba devorando poco a poco. El joven señaló con un dedo. Instante. El encubrimiento de Junsen se rompió. Cuando el joven vio que Junsen había reprimido por completo a Kingsen, rió y miró a Chen Xuan con orgullo. ¿Qué tal? Maldita sea, es como si fuera una persona con retraso mental, con un desarrollo incompleto y un mal cerebro. El joven no tenía miedo en absoluto.
Si se atrevía a hacerlo, significaba que ya no temía la amenaza. En ese momento, el anciano se puso de pie lentamente, su aura cambió, ya no parecía viejo, estaba lleno de espíritu de lucha, sus ojos se abrieron, no importa qué rencores tengas, tienes que esperar hasta el final, de lo contrario no me culpes por ser grosero. Pero esta fue su última pelea. Esta fuerza, le hizo temblar el corazón. El niño también mostró una mirada extraña. Hacía tiempo que había ignorado al anciano, pero ahora parecía que todavía lo menospreciaba demasiado. Después de la amenaza del anciano, se convirtió nuevamente en ese anciano decrépito y se sentó lentamente. En ese momento, en el mar de conciencia de Kingsen, el alma de Yunsen se la arrebataba poco a poco. Parecía fragmentada, pero no se apoderó del núcleo. Mientras su alma esté integrada. Para entonces, mi fuerza definitivamente no será más débil que la de esos tres. Entonces nadie puede amenazarlo. Miró a Kingsen, que todavía se resistía, te estás rindiendo, pero la promesa anterior sigue siendo válida. En este punto, todavía espera que Kingsen pueda tomar la iniciativa de integrarse con él. La voz de Kingsen era fría, pero por primera vez en su corazón se sintió ansioso. Pero en ese momento Yunsen realmente lo reprimió y no tenía poder para contraatacar. Según esta situación, no pasará mucho tiempo antes de que Yunsen se lo trague, y luego yo, afuera. Todo esto en silencio. Pero lo más importante es la avenida. Él te guía para absorber el camino puro y sagrado paso a paso. Al principio creía que su camino ya era perfecto, pero tras absorber el de Kingsen, descubrió que aún tenía muchos defectos. Universo. Sin el concepto de tiempo y espacio, nadie sabe cuánto tiempo ha pasado. El joven levantó las cejas y se mostró un poco impaciente. Gritó a Yunsen. Si hubiera una oportunidad de burlarse de él, Chen Xuan ciertamente no la perdería. Miró al anciano con una sonrisa. El anciano se limitó a pronunciar una sola palabra y miró al joven en señal de advertencia. El niño frunció el ceño. Pero al final no siguió interviniendo. Yunsen se llenó de alegría al ver esto. Sintió que su camino se perfeccionaba cada vez más, y en ese momento también descubrió algunos lugares. En su corazón, estos lugares definitivamente fueron cubiertos deliberadamente por el joven. Cuando Yunsen finalmente devoró por completo a Kingsen, su avenida finalmente fue restaurada. La avenida explotó y lo rodeó. Miró fríamente a las tres personas sentadas tranquilamente en las ramas. El anciano se levantó lentamente y sus emociones fluctuaron por primera vez. El niño lo miró y le dijo, perdiste. El anciano lo admitió muy fácilmente, pero al momento siguiente miró a Chen Xuan. El joven se quedó atónito por un momento, y luego su expresión cambió de repente. Anciano, si olvidas las reglas de nuestro clan y rompes el contrato, tu alma será destruida. Cuando vio el camino perfecto de Yunsen, cambió de opinión. Él no quiere morir. Simplemente no veía ninguna esperanza. Después de incontables años, ya había perdido la esperanza en su corazón. Esta era simplemente una vida peor que la muerte. Pero cuando vio el camino perfecto de Yunsen, vio esperanza. El camino del niño es casi completamente complementario al suyo. Aparece la esperanza. Por supuesto que no quiere morir. Es así de simple. El anciano rugió y tomó la iniciativa para atacar al joven. En cuanto a las reglas del clan del árbol del mundo, no le importaban en absoluto en ese momento. Los dos inmediatamente comenzaron a pelear en el universo. El joven rugió de ira. No esperaba que el anciano ignorara las reglas del clan del árbol del mundo y se atreviera a atacarlo antes de tiempo. Pero el anciano no le respondió, sino que atacó con más fiereza aún. Hay que ocuparse del joven rápidamente. En ese momento, el anciano presionaba al joven. Por supuesto, el anciano tampoco es una buena persona. Que había mostrado antes era por el bien de la tribu, pero ahora parece que incluso él tiene motivos egoístas. Después de todo, nadie quiere morir. El joven estaba ansioso. Si continúa así, es solo cuestión de tiempo antes de que pierda. Sin embargo, su Dao celestial aún no ha despertado por completo y no puede usar toda su fuerza. Por eso, el anciano lo reprime, pues debe destinar parte de su fuerza a suprimir su cuerpo principal. El anciano gritó, si esperas otros 10.000 años, tu Dao celestial se nutrirá por completo y no seré tu oponente en absoluto. Repentino. Apareció un camino que separó a las dos personas. Yunsen tomó medidas. El anciano de repente se enojó, pero esto le dio al joven la oportunidad de recuperar el aliento. Miró al niño. El joven estaba muy enojado. ¿A negociar con él? Yunsen se rió entre dientes y señaló a Chen Xuan. Si ataca, serás derrotado aún más rápido. Yunsen estaba muy orgulloso. Esta sensación es buena y le gusta mucho. ¿Qué te parece esto? Dame la mitad del control del tiempo y no interferiré. El niño habló con voz fría. Chen Xuan lo miró con una sonrisa. ¿Qué te parece? También está el espíritu de mi clon en tu Dao celestial. Así que nuestra relación es muy profunda. Yunsen fulminó con la mirada a Chen Xuan. Chen Xuan estaba tan enojado que se rió. Había matado a todos los miembros de su secta y tenía el descaro de decir que era un descarado. El joven estuvo de acuerdo, pero eligió a Yunsen. ¿Por qué? Tengo muchísima curiosidad. La respuesta del joven dejó a Chen Xuan sin palabras. Incluso puso los ojos en blanco y finalmente miró al anciano. De ninguna manera. Estaba abrumado por la incorporación de Yunsen y tenía un tiempo limitado. Después de obtener el beneficio, Chen Xuan fue directo a matar a Yunsen sin demora. Estalló por todo el cuerpo. El poder del Dao se derramó y se convirtió en largos látigos que azotaron su Dao. De Yunsen cambió de repente. No podía creerlo. Su Dao seguía siendo perfecto, así que ¿por qué era tan frágil frente a Chen Xuan? De Yunsen resonó por todo el universo por decenas de millas en este momento, e incluso se extendió a través del espacio hasta el reino superior. Preguntó Chen Xuan con sarcasmo. Próximo momento. Incluso sacrificó la torre Xuanwan. Los cuerpos de los dos árboles del mundo comenzaron a temblar violentamente bajo el tañido de las campanas.
Yun Shen quedó atónito al instante. Próximo momento. La torre Xuanwan apareció sobre su cabeza y lo reprimió instantáneamente. Capítulo 667 Batalla feroz. En ese momento, la torre Xuanwan se convirtió en un edificio imponente. Todo el cuerpo emana una aura amarilla antigua. Las campanas en lo alto de la torre son como estrellas. Solo mediante el camino perfecto se puede despertar plenamente. En ese momento, levantó la cabeza con dificultad y miró a Chen Xuan con fiereza. Imposible. Hasta este momento todavía no podía creer por qué su camino sería destruido tan fácilmente por Chen Xuan. No lo puedo entender. Por supuesto, en ese momento el joven estaba siendo reprimido por el anciano. Has comprendido el gran camino de Qin Shen, e hice algo al respecto. Cuando supe que habría una pelea entre los dos. Considerando la relación entre ambos, a Chen Xuan se le ocurrió esta idea. Por eso tomó la iniciativa de aparecer en Qingzhou y ayudar a Qin Shen a perfeccionar el gran camino. Todo es cuestión de la hora. De lo contrario, ¿está lo suficientemente loco como para ayudar a Qin Shen a perfeccionar el Dao? Yun Shen rugió y finalmente se liberó de todas las ataduras y tomó el control de todo. Sin embargo, no esperaba que todo esto fuera un plan de Chen Xuan. Soltó un chorro de sangre y su rostro palideció al instante. Al final, deberías agradecerme, continuó Chen Xuan animándolo. El joven en el campo de batalla estaba extremadamente ansioso en ese momento. Inesperadamente, Yun Shen fue reprimido en un abrir y cerrar de ojos. Si lo atacaban, cuando Chen Xuan se unió, el anciano le dio un puñetazo en el pecho y gritó, ¿cómo te atreves a distraerte? Sin embargo, el joven utilizó el poder de este golpe para deshacerse con éxito del anciano y regresó a su cuerpo original. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar? El anciano miró la cortina de luz sin prisa. Quemar su cuerpo principal equivale a la autodestrucción de sus cimientos. No tardará mucho en acabar con él. El niño respiró levemente. El anciano tenía razón, realmente no podía aguantar más. Sin embargo, su Dao celestial está a punto de despertar. Mientras pueda resistir hasta entonces, podrá usar toda su fuerza. Entonces, si logra vencer al anciano, todo valdrá la pena. Todo iba según su plan, pero él lo miró con ojos fríos, y fue su acción la que lo trastocó todo. ¿De verdad crees que el anciano estará dispuesto a ser tragado por ti? ¿En qué estás pensando? La ambición del anciano no es menor que la suya. De lo contrario, no habría tal situación ahora. Las hormigas saben sobrevivir, y él tampoco. El anciano habló con ligereza. No lo creía, ni aunque lo hubieran golpeado hasta la muerte. No te molestes más con ellos. Siendo sincero, esto es asunto de su familia. Ningún extraño puede controlarlo. No importa quién gane o pierda, él no tiene miedo con su fuerza actual. Luego extendió su mano y al momento siguiente aparecieron dos cuentas taoístas en su mano. Viejo, ¿hay alguna conexión entre estas cuentas? Cuando el anciano le respondió, sus ojos estaban fijos en el joven. ¿Cómo lo supiste? Dame el noveno que está en camino. El anciano preguntó con sospecha. De lo contrario, una vez que se pusiera del lado del joven, se vería en serios problemas. Además, es solo una cuenta taoísta, no le sirve de nada. Luego emitió una luz azul. Tiene vida, pero la he extinguido. Entonces las tres cuentas taoístas desaparecieron y entraron en el cuerpo, y tres arcos de luz volaron automáticamente a los tres mundos de puntos de acupuntura. Los 9 mundos de puntos de acupuntura que estaban integrados en las cuentas taoístas en realidad volaron desde sus posiciones originales y llegaron al Dantian de Chen Xuan. Sistema solar. Al mismo tiempo, otros mundos de puntos de acupuntura explotaron y la luz de las estrellas fluyó hacia el Dantian. Toda la luz de las estrellas se reunió, y en ese momento pareció haberse convertido en el centro del mundo de las otras 9 cuentas taoístas. El sol. ¿Esas 9 cuentas taoístas? Este sol formado por la luz de las estrellas era demasiado débil. Es como si se hubiera generado temporalmente. Pero aún así, sintió que su camino era varias veces más fuerte que antes. Las 3 últimas cuentas Dao del mundo aún eran demasiado débiles y carecían de dueño. Si pudieran ser iguales a las otras 6, serían aún más fuertes. Uno es suyo y el otro es santo. En este momento Chen Xuan se lo está quitando a la fuerza. Esto era 1000 veces más doloroso que si le arrancaran la piel y los huesos. A medida que la luz y la sombra se condensaban gradualmente, la respiración de Yun Shen disminuía rápidamente. Los ojos de toda la persona quedaron sin vida. Había planeado durante tantos años y ya había llegado a la cima. Nunca imaginó que en un instante terminaría así. No puede aceptarlo. Él es Yun Shen, el genio más poderoso en la historia del dominio superior. No esperaba que este fuera el final. Solo quiere morir ahora. ¿Y pedir clemencia? Imposible. Mirando el camino que se había comprimido hasta formar una bola, asintió con satisfacción. Es hora de enviarte a tu camino. Una palma cayó suavemente. Yun Shen se convirtió en una bola de niebla de sangre y su alma fue destruida. El genio más grande en la historia del dominio superior finalmente ha caído. La brújula en el mar de la consciencia emitió un sonido de ansiedad en ese momento. Quería las cuentas taoístas de antes, pero Chen Xuan no se las dio. Hoy, la avenida Yun Shen es más poderosa que todas las anteriores juntas. Hablaremos de eso más tarde. Luego colocó la avenida en su propio mundo de puntos de acupuntura. La brújula vibró, pero aún así no se rindió. En ese momento, la cortina de luz separó a las dos personas. Incluso él sintió que esta cortina de luz era difícil de sacudir. Su cuerpo y su mente brillaron y se acercó al anciano. Esta cortina de luz, aunque el anciano quería tragarse al niño, no pudo hacer nada debido a la obstrucción de la cortina de luz. En ese momento, el clon en el mundo del punto de acupuntura transmitió un mensaje a Chen Xuan. En este momento, en el otro extremo de la cortina de luz. El joven estaba extremadamente ansioso, ya que había sentido que el Dao celestial estaba a punto de despertar, pero su cuerpo había estado ardiendo todo el tiempo, y había comenzado a mostrar signos de marchitamiento.
Causará gran daño a su futuro. Miró a Chen Xuan con miedo en los ojos. Era una amenaza mayor que el anciano. El anciano miró a Chen Xuan. Ya no podía esperar más. Aunque le convenía, sabía que el chico lo estaba esperando. Espera el camino del cielo. Esta cortina de luz está estrechamente relacionada con su cuerpo. Incluso si tú y yo unimos fuerzas, las posibilidades son escasas. ¿Por qué no esperar? ¿Esperar? El anciano se burló para sus adentros. ¿Cómo no pudo ver que Chen Xuan quería aprovecharse de la situación? Próximo momento. Envió una fuerza del gran Dao hacia abajo. Desaparece en un instante. Hubo una explosión abajo, y Chen Xuan apareció frente al anciano nuevamente, con el rostro sombrío. Me estás obligando a hacerte esto. Si realmente fuera alcanzado, el reino supremo quedaría reducido a cenizas en un instante. Unan fuerzas. El anciano no prestó atención a su amenaza. Con el dominio supremo, puede controlar a Chen Xuan. De principio a fin, es el menos preocupado. Porque tiene debilidades. Pero el joven era diferente. Solo quería tragárselo, así que mientras él bradara de él, todo estaría bajo su control. ¡Oh Dios! Los dos se elevaron hacia el cielo en un instante. Dos fuerzas completamente diferentes se precipitaron hacia la cortina de luz. El joven vio esto, su expresión cambió de repente. El cuerpo principal vibró violentamente y la cortina de luz estalló con una luz brillante. Dos ruidos fuertes se produjeron casi simultáneamente. La cortina de luz estaba siendo atacada por dos potencias superiores al mismo tiempo, y finalmente no pudo resistir y aparecieron grietas. El anciano gritó con fuerza, mirando las grietas, con una expresión repentinamente emocionada. Si lo hacía unas cuantas veces más, sin duda podría romper la cortina de luz. La cara del niño cambió de repente. Si esto sucede unas cuantas veces más, la cortina de luz realmente se romperá. Pero el cuerpo principal se ha quemado hasta el límite. ¿Cuánto tardarás? Gritó enojado en su corazón. Tiandao le respondió inmediatamente que él y el niño ya eran uno, pero que todavía faltaba un poco más y que pronto despertaría. En ese momento, las ramas del árbol del nuevo mundo estallaron en llamas de fuego negro. Las grietas en la cortina de luz desaparecieron instantáneamente y aparecieron runas negras en ella. El anciano quedó atónito. Fue una imprudencia total. Quemar el núcleo del árbol del mundo era irreversible y ni siquiera podría alcanzar su máximo potencial. Los ojos del joven estallaron con una intención asesina, quemando el tronco del árbol y desangrándole el corazón, pero no pudo hacer nada. Si la cortina de luz se rompía de verdad, sería el fin de su vida. Así que ya no le importaba más eso. El anciano miró a Chen Xuan. ¿No crees que no lo sé, verdad? Ambos son viejos zorros y ninguno de ellos es una buena persona. Pero en este punto está casi claro. Los dos, uno a la izquierda y otro a la derecha, mantuvieron la distancia, y al momento siguiente. Ambos explotaron al mismo tiempo. Todo el cuerpo del anciano estaba cubierto por una luz roja abrasadora, como un sol abrasador, y el alcance de su reflejo no era menor que el de Chen Xuan. El joven miró a los dos hombres, con los ojos crispados, hasta que en ese momento los dos hombres finalmente dejaron de contenerse. Instó a Tiandao, y el núcleo del árbol ardió repentinamente. Esto era lo más importante del árbol del mundo. Si continuaba así, caería en un sueño profundo, aunque no muriera. Tiandao también estaba muy ansioso en este momento, pero maldita sea, el alma del clon de Chen Xuan lo había estado obstaculizando, razón por la cual no había podido despertar. Aunque ganó espiritualidad al absorber el alma, no esperaba que el alma fuera tan poderosa y, a medida que él crecía, el alma también crecía. Estaba a punto de despertar, su alma realmente luchó con él por el control. El espacio colorido, el camino del cielo aparece en dos colores, oro y plata, pero en esta ocasión la plata ha superado al oro. 10 respiraciones. El niño se sintió mucho más tranquilo de inmediato. Incluso si el núcleo del árbol ardiera con toda su potencia, no alcanzaría su límite. En el universo ilimitado, una espada de color rojo sangre de 10.000 metros de largo apareció de repente. Él ya ha presentido que el camino celestial del niño está a punto de despertar. Si se demora más, será él quien muera. El anciano le gritó enojado a Chen Xuan. En 10 respiraciones, quedaría completamente suprimido. Él mismo no tenía idea de cuánto había crecido su fuerza en 1000 años. Déjame ver lo fuerte que eres. El anciano gritó. El mundo se estremeció. La punta de la espada de color rojo sangre atravesó la cortina de luz, produciendo un sonido chisporroteante. La sombra del anciano apareció en la espada roja como la sangre. Quemó el núcleo marchito de su propio árbol sin importarle nada más. En cuanto a Chen Xuan, el mundo de puntos de acupuntura en su cuerpo explotó violentamente. Él está extrayendo poder del mundo de los puntos de acupuntura. En Angie, se quedó atónito. La energía espiritual de todo Angie se disipaba a gran velocidad, e incontables montañas y ríos se derrumbaron. Afuera. Con un fuerte estallido, después de que ambos ejercieran toda su fuerza, la cortina de luz finalmente no pudo sostenerse y se hizo ánicos. El joven fue golpeado fuertemente por las dos poderosas fuerzas de impacto y cayó contra el cuerpo del árbol del mundo. Incluso los troncos de los árboles más gruesos tenían un surco sin fondo. Pero justo cuando la espada de color rojo sangre estaba a punto de matarlo. El joven salió corriendo instantáneamente y se convirtió en una espada plateada en el universo. Se escuchó un fuerte rugido. Innumerables ramas de los dos árboles del mundo se rompieron y las largas hojas verdes desaparecieron en un instante. La fuerza regresó, el joven ya no estaba preocupado, sino que le gritó al anciano. Este es tu destino, ignoraste las reglas del clan, maldita sea. La energía aumentó instantáneamente. El anciano sintió frío en el corazón, estaba derrotado. En el universo. Una luz blanca cayó del cielo y golpeó la espada plateada. El joven rugió enojado y estaba a punto de derribar al anciano, pero en ese momento Chen Xuan intervino. El anciano había sido gravemente herido y ya no corría peligro. En ese caso, matemos a Chen Xuan primero. Mientras observaba al joven matar, pensé en mí mismo.
La torre Xuanhuan reapareció, transformándose en una túnica taoísta amarilla que lo cubría. El punto más fuerte de la torre Xuanhuan es su defensa. No solo eso, sino que también sacrificó la campana Dongguan. Esta vez, al regresar al dominio superior, realizó un viaje especial al palacio y se llevó la campana Dongguan. El final. El tesoro del rey demonio. Solo el actual Chen Xuan puede activarlo por completo. Además, la madera espiritual original en el núcleo de la campana Dongguan brilla con una luz verde intensa en ese momento. Con su ataque, la campana Dongguan alcanzó su punto máximo. Colisión en el aire. Sobre todo los jóvenes, a los que solo les quedan unas cuantas ramas gruesas, como si los hubieran cortado en palos humanos. El joven gritó fuerte y al momento siguiente fue cubierto por un escudo de luz plateada. Su Dao celestial entró en acción. A lo lejos, el anciano se ha transformado en humano, con sus manos envejecidas cubriendo su pecho, mientras la sangre fluye constantemente. Al observar de cerca la herida, se percibe un brillo plateado que destroza constantemente su cuerpo. Pero en este momento ya no podía preocuparse por tantas cosas, sus viejos ojos miraron fijamente a Chen Xuan y al joven. Final de las dos personas está relacionado con su vida y su muerte. El niño gana. Fue devorado. Con Wu Shanyu cerca, no se atrevió a hacerle nada a sí mismo. En ese momento, incluso él quedó sorprendido por Chen Xuan, que estaba a la altura del joven en su mejor momento. Tienes que ser lo suficientemente bueno para hacer eso. Buscando la muerte. La mirada del joven era fría. Para entonces, ya había adquirido forma humana. Al instante siguiente, extendió una mano hacia su cuerpo original y lo agarró con fuerza. El cuerpo principal se encogió lentamente y finalmente se convirtió en una espada de madera. El anciano exclamó, lo hizo lo mejor que pudo. Solo es posible cuando el mundo aún no ha sido concebido, como él, pero no ahora. Además, una vez utilizado, su vitalidad se verá gravemente dañada. Ahora que su Dao celestial ha sido completamente concebido, esto retrasará su concepción del mundo y le impedirá crecer rápidamente. Pero en ese momento al niño ya no le importaba tanto. Mientras lo mate, todo será suyo. Vale la pena tragarse al viejo. El joven sostenía la espada en una mano, y la espada de madera brotaba de ella una energía de espada afilada. Mirada de desdén. Cuando salió la palabra, la espada de madera cayó lentamente. El universo parecía estar dividido en dos por esta espada. Era peligroso. Peligro mortal. En el mar de la consciencia, la voz de la brújula rugió con furia. Chen Xuan no podía morir, de lo contrario no tendría oportunidad de regresar. Entonces quería ayudar a Chen Xuan a bloquear esta espada. Enseguida. La espada de madera golpeó la brújula. No es suficiente, este es su cuerpo real. Enseguida. Más el poder del Yin y el Yang. Las 9 fuerzas se entrelazaron y estallaron en una luz colorida. La luz deslumbrante incluso iluminó el universo oscuro en ese momento. En ese momento, la luz colorida se convirtió en una mano gigante, agarrando firmemente la espada de madera. La espada de madera se partió en dos. El joven quedó atónito. ¿Cómo es eso posible? Pertenece al clan del árbol del mundo, y la espada de madera en la que se transformó es la cosa más resistente entre el cielo y la tierra. ¿Cómo podría romperse? Oportunidad. El joven rugió y la espada de madera se partió en dos, lo que significó que su cuerpo quedó destruido. Está terminado. Todos seréis enterrados conmigo. El joven se tragó los 2 trozos de espada de madera directamente en la boca. De desmoronarse. Al ver esto, Chen Xuan convocó simultáneamente la torre Xuanhuan y la campana Dongguan. Los 2 tesoros espirituales de nivel superior alivió inmediatamente la presión sobre la brújula. Pero el aura del chico sigue creciendo rápidamente. A juzgar por la situación, no tardará mucho, definitivamente no podrá contenerla. En realidad. El joven rugió y golpeó los 3 tesoros que estaban sobre él. Su aura se elevó al instante y se elevó por encima de la cabeza del joven. Ambos puños golpearon. 2 rayos de luz blanca abrasadora se dispararon hacia el joven que estaba abajo. En un instante, el niño quedó completamente reprimido nuevamente, quedando tendido en el universo, incapaz de mover ni un dedo. El joven rió a carcajadas, como si estuviera loco. Chen Xuan solo pudo contenerlo, y, ¿cuánta sangre y esencia tienes que quemar? Está reprimido, pero mientras la sangre y la esencia de Chen Xuan se quemen, morirá. Pero el anciano negó con la cabeza. No, ha quemado completamente el núcleo del árbol. En este estado, no puedo tragarlo. La energía es demasiado violenta, no solo es imposible absorberla, sino que además provocará más lesiones. ¿Tragarme? ¿Solo por un anciano moribundo como él? Su expresión se distorsionó. Convirtámonos en polvo en este universo juntos. Está muerto. Nadie puede vivir. Del mundo será enterrado con él. En un instante, la mitad de su sangre y esencia se habían consumido. En 100 respiraciones, como máximo, su sangre y esencia se agotarían por completo. Para entonces, él, el anciano y todos los reinos del árbol del mundo morirían. Tras despertar un poco, aún esperaba con ansias que Chen Xuan la recuperara. Pero ahora, mirando el aura del joven, es esto, si no muere, seguramente caerá en un sueño eterno. Ya estaba ansioso, y el hecho de que siguiera murmurando lo enfureció aún más. Su rostro se veía dolorido, la sangre manaba de sus 7 orificios y todos los núcleos de los árboles ardían a la vez. Esta fuerza excedía por completo su capacidad de soportarla. Pero, oye, miró a Chen Xuan y dijo con una sonrisa fría, no puedes aguantar más. Jugaré contigo más tarde. En los ojos. De no ser por él, podría haberme tragado al anciano e incluso haber empezado a dar a luz al mundo. Incluso si moría, primero debía matar a ese bastardo. Se elevó rápidamente de nuevo. Incluso la avenida se cubrió de llamas doradas, e incluso el espacio del universo se derritió en un instante. Hilos de llamas doradas golpearon el cuerpo del niño. Este cuerpo físico ya estaba al borde del colapso, y bajo el poder del Dao de Chen Xuan, ya no podía soportarlo.
El cuerpo instantáneamente se convirtió en una niebla de sangre. Un alma verde, esta era la verdadera forma del chico. En ese momento el alma se retorcía constantemente. Como un globo a punto de estallar. Chen Xuan quemó su alma a toda costa. Las llamas de la avenida volvieron a elevarse, e innumerables sombras de látigos dorados azotaron el alma del joven. Una enorme explosión resonó en el universo. Bajo la fuerza total de Chen Xuan, el alma del niño explotó. Una enorme fuerza de impacto. El universo se derrumbó en ese momento. El anciano gritó sorprendido. En el espacio colapsado, e incluso la velocidad del propio árbol del mundo cayó bruscamente bajo esta succión. Su alma se había consumido y solo le quedaba la cabeza. Su sangre y esencia estaban casi agotadas. En este momento. Existe el riesgo de ser absorbido por el espacio colapsado en cualquier momento. El anciano le rugió a Tiandao en el espacio colorido. Ya estaba gravemente herido. En tales circunstancias, Tiandao debía fusionarse con él. De lo contrario, si todo el árbol del mundo era absorbido por el espacio colapsado, estaría condenado. El espacio colorido. El Dao celestial desapareció de repente, apareció frente al anciano y luego se fusionaron. El anciano exhaló al instante una aura poderosa que envolvió todo el árbol del mundo. Al mismo tiempo, la velocidad del árbol del mundo aumentó lentamente y comenzó a separarse del espacio derrumbado. Pero él mismo está envejeciendo rápidamente. La gente es como momias. En este momento, con la ayuda de los tres tesoros superiores, Chen Xuan finalmente estaba a punto de abandonar el espacio colapsado. Repentino. Una energía de espada apareció a 1000 metros de Chen Xuan. Un rayo de luz salió volando del mar de conciencia de Chen Xuan y al instante formó un escudo de luz dorada que envolvió a Chen Xuan. Instrumentos famosos. No lo usó ni siquiera cuando mató al niño antes. Simplemente mantente en guardia contra el viejo todo el tiempo. En este momento, Chen Xuan se convirtió en una corriente de luz dorada e ignoró por completo la energía de la espada. El rostro del anciano cambió drásticamente. No esperaba que Chen Xuan tuviera un plan B. Quiso huir, pero era demasiado tarde. La luz dorada llegó en un instante. La torre Xuanwan y la campana Dongwan se movilizaron por completo para reprimir al anciano. El anciano lo miró con frialdad. No podía creer que Chen Xuan se atreviera a matarlo. Luego miró la brújula y dijo, toma acción. El poder del Yin y el Yang se derramó, y las 7 fuerzas de Chen Xuan de los 5 elementos, el tiempo y el espacio brotaron al mismo tiempo. En un instante, 9 fuerzas envolvieron al anciano. Si hubiera sido en el pasado, no habría estado seguro, pero como un anciano con sus energías agotándose, todavía quería intentarlo. La erosión de las 9 fuerzas, el anciano quedó horrorizado. Sintió que se perdía poco a poco, y que era reprimido por 9 fuerzas. Ni siquiera podía autodestruirse. Quería retenerte aquí un rato, pero no esperaba que buscaras la muerte por tu cuenta. Ya estaba gravemente herido y en ese momento percibió el olor a muerte. Sigues diciendo que haces esto por el bien de la tribu, pero cuando ves al niño, actúas directamente. Tu ambición no es menor que la suya. Siempre había sabido que el chico tenía ambiciones y lo había dejado claro. Pero el anciano es como un zorro, se disfraza y te da un golpe fatal en el último momento. A medida que la claridad en los ojos del anciano se convirtió gradualmente en confusión, significaba que poco a poco estaba siendo controlado por la brújula. Repentino. Del mundo se estremeció. Estaba sumamente emocionado en ese momento, pues podía controlar un objeto espiritual de alto nivel como el árbol del mundo. En ese momento, la confusión en los ojos del anciano desapareció lentamente. Era algo que le había dado personalmente, pero no esperaba que al final se convirtiera en su sentencia de muerte. ¿Estás sorprendido? Así que me lo diste para ver si podía descubrir el secreto, ¿verdad? El boomerang llegó tan rápido, y al ver la expresión de hígado del anciano, Chen Xuan estaba muy feliz en su corazón. Cuando el Dao Celestial se fusione contigo, te convertirás en el Dao Celestial. Luego le ordenó a Lu Pan, vigílalo. Si se atreve a hacer el más mínimo movimiento, lo torturaré hasta la muerte. Tras golpear al niño hasta la muerte, quedó una bola de líquido verde, que Chen Xuan recogió en un abrir y cerrar de ojos. En esas circunstancias, no esperaba que la brújula no la encontrara. En esa situación, el espacio se derrumbó, bloqueando por completo las miradas indiscretas, impidiéndole descubrir nada. Sin embargo, Chen Xuan poseía un aura extra, por lo que dedujo que la había dejado el joven. Y este aroma solo hacía que me sintiera muy cómodo. Si dejamos que lo absorba, tal vez podamos recuperarnos completamente. Te prometo que te llevaré a casa. Comparado con otras cosas, ir a casa es lo que más le emociona. Desde que despertó, solo tiene un objetivo en mente: volver a casa. Espero que no me mientas. Pero el anciano lo tenía en la mira. Por lo tanto, la fuerza del dominio supremo es muy débil, pero no habrá ningún problema en el futuro. Las artes marciales del Reino Supremo deberían experimentar una explosión explosiva. Mundo humano. Y ahora que el anciano ya no lo reprime, el clon puede comunicarse directamente con él a través de la frontera. El patio trasero de la mansión. ¿Está todo resuelto? Está básicamente resuelto. No deberíamos separarnos de nuevo en el futuro. Aunque el anciano resultó gravemente herido, aún pudo mantener su posición de Dios por un tiempo. Según su estimación, son unos 10.000 años. Por supuesto, la premisa es que no hay peligro en el universo exterior. Puede mantener el árbol del mundo y no puede tomar medidas contra amenazas externas. Mientras no sea un gran peligro, los 6 pueden manejarlo juntos. Con las chicas durante unos días, Chen Xuan llegó al estudio. Después de que el niño murió, dejó una bola de líquido, que debería ser la esencia de todo el árbol del mundo. En su cuerpo olió su aroma y se inquietó como un perro salvaje. El líquido verde que flota frente a mis ojos. En un instante. Había estado en el reino An, se sorprendió cuando sintió este aliento y gritó rápidamente. Incluso él mismo se sintió afectado por Angie y se emocionó. Lo mismo ocurrió con los demás mundos de acupuntura.
Con un ligero movimiento de las yemas de sus dedos, esta gota de esencia del árbol del mundo se disipó y voló hacia el cielo. Al mismo tiempo, el Angie que absorbió las gotas de lluvia está experimentando cambios trascendentales. Ilimitada. Como señor de Angie, está muy consciente de cada pequeño cambio en Angie. En este momento, la avenida Angie parece estar evolucionando. Una gota de la esencia del árbol del mundo hizo que Angie experimentara un mes entero de lluvia. Se ha expandido cientos de veces más que antes. Aunque era un poco exagerado, también demostraba la fuerza del joven. Si se le da suficiente tiempo, seguramente superará al anciano. Miró a Chenan. Desde la expansión de Angie, había alcanzado un estado de cultivación. El aura que emanaba de su cuerpo era mucho más fuerte que antes. Por supuesto, no es solo él, incluso la mía, la fuerza también ha aumentado un poco. Luego, Chen Xuan hizo principalmente dos cosas. Los tres mundos Daozu no tienen dueño. Quien pudiera atravesar el reino del emperador primero se convertiría en el maestro de los tres mundos de puntos de acupuntura. Lo segundo es dejar que los 108 mundos de puntos de acupuntura absorban la esencia del árbol del mundo en lotes. Siglo. El hijo de Qin Yu, logró atravesar con éxito el reino del emperador y se convirtió en el amo del mundo de Daozu. 50 años. Sin embargo, la familia Chen, incluido Qin Ke, nunca pudieron abrirse paso hasta el reino emperador. Pero Chen Xuan no podía esperar más. A excepción del mundo del último Daozu, los otros 107 han absorbido completamente la esencia del árbol del mundo y han llegado a su límite. Finalmente, emitió una orden que establecía que cualquiera en todo el dominio supremo podía convertirse en emperador. Después de 100 años, un niño apareció de la nada. 100 años de cultivo, llegó al reino emperador. Se convirtió en el último maestro del mundo Daozu. Como la esencia del árbol del mundo fue absorbida por él. Su aura se elevó infinitamente. Incluso el reino supremo se volvió frágil en este momento. Aliento violento. Allá donde va, incluso el espacio del universo se desgarra. En ese momento había un barranco sin fin en el universo. El santo de las flores murmuró, lo más aterrador era que esa aura aún continuaba elevándose. 3 días después. 100 pies. 1000 pies. No sé cuánto tiempo tomó, pero la respiración de Chen Xuan se estabilizó gradualmente y en este momento su sombra no tenía un final a la vista. Incluso el árbol del mundo se convirtió en una planta frente a él. En este momento todo lo que está en la sombra está a la vista. El fantasma bajó levemente la mirada y miró el árbol del mundo que estaba debajo, como si pudiera destruirlo con solo un aliento. Pero nadie pudo responder a esta pregunta. Repentino. El universo se iluminó. Al mirar hacia arriba, el fantasma vio 2 enormes bolas de fuego volando hacia el árbol del mundo. En ese momento, los rostros de los 6 santos que custodiaban el lugar cambiaron repentinamente. Aunque desconocían la distancia a la que se encontraban las 2 estrellas, no sabían qué tan lejos estaban. Pero el calor transmitido les hizo sentir desesperación. Los 6 santos miraron a Chen Xuan. Aparecieron en el universo oscuro. Eran tan magníficos que iluminaron el universo al instante. Pero después de un momento, todo volvió a quedar en oscuridad. El clon estaba sentado con las piernas cruzadas junto al anciano, con una brújula sobre su cabeza. El clon se levantó y gritó. Estás decayendo tan rápido. Antes se estimaba que serían 10.000 años, pero ahora parece que solo serían 1000 años como máximo. Pero no importa si muere o no. El anciano estaba débil, y aunque no podía ver lo que ocurría afuera, podía sentir esa poderosa fuerza, que estaba mucho más allá de su alcance incluso en su mejor momento. Eso es todo. Brotó el máximo poder del Yin y el Yang, y el espacio colorido se transformó en blanco y negro en ese momento. En ese momento, vio escenas apareciendo en la brújula. Un hombre grande sosteniendo un hacha. En la neblina gris, un hacha abrió una grieta. Después. Aparecieron el cielo y la tierra. Sol, luna, estrellas, murmuró Chen Xuan. Había encontrado las coordenadas de su casa. Enseguida. Una serie de números aparecieron frente a Chen Xuan. Este es el lugar. ¿Dijiste que me llevarías a casa? Llegó al núcleo. Aparecieron en sus manos. Eran los objetos espirituales supremos de los 2 santos, Yun y Qin, que les fueron arrebatados por la fuerza. El santo de las armas asintió levemente, especialmente el santo de la pureza, cuyo objeto espiritual de nivel superior se decía que era el más fuerte de todos. Bajo su control, las 2 sombras se hundieron lentamente en el sol abrasador. Instante. El sol abrasador empezó a temblar, y luego, de repente, se detuvo. El santo de las armas rugió, con el rostro enrojecido. Los objetos espirituales de los 2 santos son realmente poderosos. Fuera del universo. Con vistas al árbol del mundo. En ese momento, el mundo de puntos de acupuntura en su cuerpo comenzó a brillar. Como 108 estrellas brillantes. Al momento siguiente su avenida se derramó y rodeó el árbol del mundo. Al instante siguiente, bajo la influencia de su gran poder, el límite se elevó lentamente, pero no hubo movimiento en su interior. Vi este reino volando lentamente hacia Chen Xuan. Una puerta circular. Al momento siguiente, el reino voló hacia la puerta y luego se asentó en uno de los mundos de puntos de acupuntura. Perfecto. Que estaban sentados fuera del árbol del mundo miraban esta escena aturdidos. Murmuró el santo de las flores. Con la primera experiencia, al momento siguiente, un reino tras otro volaron desde las ramas del árbol del mundo hacia su mundo de puntos de acupuntura bajo el poder del Dao de Chen Xuan. A medida que iba adentrándose en más y más reinos, Chen Xuan sintió que iba cambiando gradualmente. 10 años después. A excepción del reino supremo y el reino superior, todos los reinos fueron llevados al mundo de acupuntura por Chen Xuan. En ese momento, todo su cuerpo emitía luz blanca. Suave. Los 6 santos miraron atentamente y no pudieron evitar arrodillarse.
Llegó instantáneamente al Dantian de Chen Xuan y se convirtió en el centro de los 9 mundos Tao. El Dantian giró y los 9 mundos Daozu comenzaron a girar con esta perla del espíritu de la creación a una velocidad y un patrón específicos. Al mismo tiempo, aparecieron escenas en el mar de conciencia de Chen Xuan. El nacimiento del universo, desde la primera mota de luz hasta la inmensidad actual. Innumerables vidas, todas ellas extrañas y raras. Luego se mataron unos a otros. De repente, vio a un gran hombre desnudo, sosteniendo un hacha enorme, matando a esas vidas, y el último hacha fue cortado. Abre el cielo. El mundo fue creado primero. Entonces aparecieron el sol, la luna y las estrellas. También es el origen del reino supremo y del reino espiritual. En ese momento, una fruta se condensó lentamente en el mar de conciencia de Chen Xuan. Exuda el aliento del gran camino. Estos dos dominios eran los más fuertes. En ese momento, él personalmente llegó a las ramas del dominio supremo, y entonces el mundo de cuentas taoístas en su Dantian comenzó a parpadear. Su mundo era el más perfecto. Entonces, el dominio supremo comenzó a elevarse lentamente, se convirtió en rayo de luz y voló hacia el interior, asentándose en el reino Han. Cuando el último dominio supremo también fue tomado por Chen Xuan, miró a las 6 personas, agitó su mano y apareció un hidroavión. El espacio colorido también apareció frente a Chen Xuan. El clon entró en el hidroavión con la brújula. En ese momento, solo quedaban el anciano y Chen Xuan. El anciano habló con un aliento débil, pero no había miedo en su voz, más bien una sensación de alivio. Muy cansado. Un momento después. Un rayo de luz apareció en su mano y al momento siguiente golpeó directamente al hidroavión. En el universo, una luz plateada volaba hacia un lugar determinado a una velocidad muy alta. Shugan. Después de resolver el problema, regresó a la aldea Shuangan y le entregó todo lo relacionado con el hidroavión a su clon. Se puso de pie y miró hacia la puesta del sol. Sería bueno si pudiera ser así para siempre. Fin del capítulo. Termina de esparcir flores. Autor. Niña que pide dulces se acabó. Después de escribir, me sentí un poco vacío. El libro se publicará del 30 de enero de 2024 al 30 de junio de 2025. 1 año y 5 meses. Truco o trato, gracias a todos los amigos del libro por su apoyo. Hay una pequeña travesura que piensa que todavía le está yendo bien, nunca ha pedido permiso para escribir este libro, y nunca ha dejado de actualizar. El primer libro se puede escribir hasta ahora, y estoy muy satisfecho con el truco o trato. Todo lo que debería explicarse ha sido explicado, y el lugar al que fui después es la inundación, por lo que ya no hay necesidad de escribir. Es un final perfecto. Gracias de nuevo a todos los amigos del libro, Truco o trato para todos, ustedes son mis padres para la comida y la ropa. Además, se ha lanzado un nuevo libro, después del renacimiento, el sistema me obliga a volver a casarme. Texto de Aren Urbano. Si te gusta, puedes agregar una colección para echar un vistazo, solo agrega una lectura de seguimiento, gracias. Fin de este capítulo. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones, gracias.